pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Sí, sí, Sí. Ah, correcto. impecable. Bueno, acá lo que tenemos era lo de Eva, que por favor, la clase pasada comentamos un poco, pero espero que todos en esta instancia manejen Eva y hayan podido bichar y sigan bichando todo el contenido que está por ahí. ¿Tá? Nosotros, si se acuerdan, en la clase pasada, que lo muestro de acá, estuvimos viendo la unidad uno, ¿tá? La de la contabilidad de sus objetivos. Nosotros básicamente, y de manera resumida, lo que vimos era conceptos de organizaciones, charlamos un poco qué tenían las primeras organizaciones, y después fuimos hablando hasta lo que era una empresa, que no es más que una organización con una actividad de índole económica. Por ejemplo, el caso típico que vamos a ver en concepto contable, empresa de compra y venta de productos, ¿tá? Pero pueden ser más como brindar servicio, la fabricación, la producción. Caso típico de concepto, compra y venta. Empezamos a hablar que la organización necesitaba, la empresa, ¿no? Ya nos íbamos un poquito más de organizaciones, nos íbamos a la empresa, empezamos a necesitar recursos, y habíamos visto que teníamos recursos humanos, financieros y sus clasificaciones. ¿Tá? Entonces, es más, ahora me voy para un mini repaso. Habiendo visto organizaciones, decíamos, hay un mundo de recursos que necesito para poder llevar a cabo lo que yo quiero hacer. Y para eso, ¿tá? Tenemos los recursos y nosotros veíamos los recursos humanos y financieros. Y acá algunos ejemplos, ¿no? El humano es el gerente, es el cadete, y recursos financieros son el banco, la maquinaria, vehículos, derechos a cobrar. ¿Tá? Y teníamos dos clasificaciones dentro del recurso financiero, materiales e inmateriales, y acá, ejemplo, materiales tangibles se puede tocar, dijimos bienes, inmateriales, dijimos derecho, no se pueden tocar, por eso inmateriales, y el ejemplo clásico eran los derechos. Y a la última definición de rápida movilidad, aquí aquellos recursos que tenían una movilidad muy rápida o rápida, decíamos que eran de rápida movilidad, y los que eran permanentes, los catalogábamos como permanentes. Casos típicos, vehículos, inmuebles, activo fijo, bienes de uso, maquinaria, equipo de computación. La realidad es que sea permanente, ¿verdad? Si no, estarían dentro de mercadería y bueno, ahí serían de rápida movilidad. Fabricio, que tiene la mano levantada. No, era por avisar nomás que hay una compañera que está esperando para entrar. Puse en el grupo ahí. A ver, gracias por De trasladarlo. nada. Yo saqué la lista de espera, así que eh, todos deberían Capaz le poder. erró. Ahora le aviso. No, o capaz le escribí hace un ratito y ya está liberado hace un par de minutos. Pero, Fabricio, Capaz que cualquier. está en otra clase. Ah, capaz tenés otra clase. O en la otra, que es en el mismo horario y no somos nosotros. Eso puede ser. Dale, le aviso, le aviso. Dale, pero cualquier cosa, si sigue así, avísanos. Porque yo entiendo que saqué todo eso para que entre en directo. ¿Ah? Pero bueno. Que recién eh, terminó la clase de microeconomía, entonces algunos están entrando. Ujú. Sí, sí, mi vuelta, entra en directo, hermano. Ya no hay sala de espera. No hay, sí, sala de espera. Ta. Entonces veíamos las clasificaciones, las definiciones, las clasificaciones. Ya hicimos un ejercicio, el ejercicio uno que básicamente nos presentaba un montón de estos casos, recurso humano y recurso financiero. Nos pedía hacer la clasificación y además nos empezamos a ver este esquema, ¿no? De forma esquemática. Espera que muevo esto para abajo. De forma esquemática empezamos a ver que existe un vínculo entre los recursos, es decir, yo necesito un recurso, necesito un vehículo, y la única manera que tengo para generar ese vehículo, o sea, para que entre en la esfera de la empresa, o lo coloco yo, o sea, el vehículo lo pongo yo, la plata, o el vehículo, puedo colocar cualquiera de las dos cosas, que salga de mi bolsillo, ¿no? O de los bolsillos de los accionistas, de los dueños, de los socios, de quienes arrancan el emprendimiento, o veníamos por fuente ajena, ¿no? Voy con un banco, le pido prestado, me presta el dinero y yo le voy pagando. Fuente ajena, ¿ah? No sale de mí, sino que le debo pagar más adelante, las debo afrontar en el futuro. Acá básicamente tenemos un ejemplo, acá, préstamo bancario, eh, acreedores por compra, son como las compras a crédito, ¿ah? Y habíamos visto fuente propia, aporte de dueño, accionista, ¿ah? Etcétera. Estas eran las dos maneras distintas de conseguir los recursos. ¿Ah?
esta forma esquemática, nosotros vamos a ver y vamos a entrar introduciendo de manera muy sencilla. Luego sí lo vamos a ir poniendo un poco más de definición y características. ¿Ah? Pero nosotros vamos a ver que existen tres palabritas mágicas en conceptos contables, en la contabilidad, que son activo, pasivo y patrimonio. ¿Ah? Activo, por ahora, de resumido, podemos hablar que son aquellos recursos y los casos típicos y los casos donde vamos a dividir estos recursos, bienes o derechos. ¿Ah? Siempre y cuando yo tenga un recurso que yo lo puedo controlar, o sea, es un recurso mío, no es el auto que pasa por la calle. Es un auto que yo tengo control, bueno, es un bien de la empresa. Bueno, esto es un activo, ¿tá? El mío, el que yo tengo para utilizarlo. Un pasivo, muy resumido por ahora, obligaciones y patrimonio por ahora, vamos a hablar de aportes de dueño. Después lo vamos a ir complejizando esto, pero se va colocando. Y si lo quisiéramos dibujar de forma esquemática, básicamente sería colocarlo de esta manera. Los recursos serían el activo. Luego vamos a ver que no es lo mismo recursos que activo, sino que tiene que cumplir definiciones. Fuente propia, llamémoslo patrimonio por ahora. Y fuentes ajenas, obligaciones. O sea que son pasivos. ¿Bien? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Esta formita esquemática, luego lo vamos a ir complejizando. Pero hacemos este pequeño resumen para poder encarar el segundo ejercicio. Ahí por ahí Leandro ponen que sí, veo un montón de reacciones. Por ahora sí me siguieron, pero le vamos a ir dando más letras para esto. Pero antes voy con Schubert, que tiene la mano levantada por ahí. Profe, mi consulta es sobre los recursos en la Ujú. fuente propia y ajena. Si yo poner en el caso del vehículo, si yo pongo una parte, en este caso la mitad, y pido un préstamo para poner el resto, ¿dónde quedaría? Excelente. Y va a ser excelente pregunta y lo vamos a ver a continuación, pero me gusta y lo voy a tomar. O sea, nosotros ahí lo que vas a decir es, yo tengo un recurso. Eso es un vehículo, con lo cual entra acá. Y voy a tener, imagínate que vale 100, ¿tá? 100 acá, si le querés poner un número, ¿no? Va a decir fuente propia, 50, fuente ajena, 50. De alguna manera, un poquito más contable. Empezamos a entrar en términos contables. Va a decir, yo tengo un activo por 100, yo empresa, ¿no? Yo me pongo siempre en la empresa. Y es 50%, o sea, 50 pesos, lo que sea. 50 es patrimonio, porque es colocado de patrimonio de la empresa, lo aportaron los dueños. Y el otro 50 es obligaciones, un pasivo que tengo. ¿Ah? Pero lo vamos a ir, ahora lo vamos a ampliar un poquito más. Está exactamente ese mismo caso, más menos. ¿Ah? ¿Ok, Schubert? Profe, no sé si es solo yo, pero no estoy viendo nada. ¿No se está viendo la pantalla? No, creo que es Al el menos mamá. Lo veo yo. perfecto. Yo Ah, veo. voy Sí, a yo salir y veo entrar de bien. nuevo. Sí, sí. Yo veo Se ve bien bien. también. Ah, está. Sí, Capaz se es ve bien. un... no, bien que avisaste porque puede pasar, pero capaz Ah, no, intenta salgo y entro salir. de nuevo. Sí, a veces Zoom tiene esas complicaciones. Natalia, vamos a entrar a ver ejercicio, caso concreto, con esto mismo, ¿no? Pero ahora vamos a ver más casos. Pero dudas de Sí, esto, Emi, comentarios de esto. Dale. perdón, algo que me había quedado como sin comprender la vez anterior que hice, esta es la segunda vez que estoy recursando. Ujú, Es si soy una parte de un socio, ¿no? ujú. Eh, Soy y soy yo sí, el que acá soy aporta. un dueño, uno de los accionistas. Hay muchos, soy uno de estos, sí. Exacto, exacto. Y yo de mis aportes es la mitad del vehículo con efectivo que ya tengo y el resto es un préstamo. ¿Eso sigue siendo fuente ajena? Y ahí depende el préstamo. ¿Tá? Porque, o sea, el caso típico, ¿no? Y más lo vamos a tener más adelante, pero igual te lo respondo porque está bueno, porque viene en sintonía con este del vehículo. Imagínate que yo pongo la mitad, tengo 50 pesos y los coloco. ¿Tá? Entonces yo digo, fuente propia, aporté yo de mi bolsillo 50. Y vos decís, me faltan 50, voy y hago un préstamo. ¿Tá? Como acá yo puse préstamo bancario. Y si bien acá dice préstamo bancario y casi siempre deberíamos hablar de fuente ajena, lo importante ahí es decir, che, el préstamo, ¿quién lo paga? Porque si lo Claro, pagás eso mismo. vos, si vos lo pagás que sos socio, bueno, entonces estás poniendo la plata, es aporte de dueño.
lo vas a pagar vos, la empresa no tiene nada que ver, entonces la empresa no tiene una obligación, sería todo fuente propia. El caso típico, ¿no? Es que lo caso Eso. típico no, yo voy al préstamo y se compromete la empresa a pagar. Ah, bueno, entonces sí, acá fuente ajena. Claro, eso, perfecto. Sí, ahí sí, depende y hay que ver el caso a caso de la letra, digamos. En general, te habla préstamo como que se hace cargo de la empresa. Te lo debe aclarar igual, algo te tiene que decir. ¿Está? Ok, gracias. Bueno. Y bueno, creo que con eso estamos pronto, Araceli, para ir con el ejercicio 2. Dale, perfecto. Tenemos todo ahí, así que dejo de compartir. Dale. Disculpen, ¿les puedo hacer una consulta? Sí, Dale, Los ejercicios son el práctico de conceptos contables, tomo uno, ¿no? correcto. sí. Tata, porque si no pude entrar a la clase pasada, por eso no me había quedado claro. Gracias. Por favor, Luciano. Ahí vas a tener el tomo 1, todos los de la primera parte. O sea, para la primera revisión, todo lo que vamos a ver como por 2 meses están ahí. ¿Ah? Sí, exacto. Las Muchas 7 gracias. semanas que tenemos por delante. Tenemos Bueno, bastante por delante. sí, tenemos. ¿Alguno de ustedes ya leyó el ejercicio 2? ¿O todavía no? Ni descargó el PDF. Yo sí. Yo también. Sí, No empezaste. sí, sí. Están cumpliendo los deberes, bien. Arrancaron bien, con el pie derecho. Pregunté si le hicieron, no se le hicieron, que ya es bastante. O sea, el día 2 es bastante. Bueno, les leo la letra. Dice, este es el ejercicio 2 por las dudas. Los amigos Ale, Fede, Maxi y Lore deciden construir una barra para vender bebidas en un boliche. Para lo que, punto A, que es Ale. Ale entrega para la empresa 100.000 que tenía ahorrado y 20 botellas de whisky que tienen un costo de 500 cada una. Yo acá abajo, bueno, les leo la letra primero y después les muestro cómo hacemos el cuadrito. B. Fede entrega para la empresa sillas, bancos y mesitas que le costaron unos 300.000, pero dice que como no tenía todo el dinero, firmó una deuda por 50.000 que deberá pagar la nueva empresa. Es este caso que mencionaban hace unos segundos Bien, con él. vieron ahí cómo, en general tiene que decir, ¿no? Si va a haber un préstamo, bueno, es importante identificar quién se va a hacer cargo de eso. Si es la empresa es una cosa y si es el dueño es otra cosa. Ahí lo van a ver de a poquito ahí. Exacto. Sobre todo porque este ejercicio está pensado desde la perspectiva de la empresa. No se los dije, pero bueno, vamos, desde esa perspectiva. Maxi ofrece ocuparse de la barra. Punto C. Maxi ofrece ocuparse de la barra, ya que no posee ningún bien que brindar a la empresa. Sin embargo, hizo las gestiones ante el Banco de la Plaza obteniendo un préstamo que firmó la empresa, por lo que obtuvo 200.000 pesos que pasó a integrar la caja de la organización. Ahí también otro Y préstamo. Maxi, un amigo, ¿no? Todos vienen aportando y Maxi dice, no, yo plata, plata, plata no tengo, muchacho, No tengo pero nada. sé armar unos tragos y laburo. ¿Ah? Ese es Maxi. Voluntad tiene. Él tiene presencia. Dice, pongo todo, 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 todo de mí menos plata. Menos plata. D. Lera obtuvo de su padre, que tiene una fábrica de bebidas alcohólicas, la venta de todas las bebidas para comenzar a precios muy convenientes, o sea que precios bastante bajos, por un total de 220.000 pesos que pagará la empresa dentro de 3 meses. También compró con su dinero un equipo de música por 250.000 y lo aportó a la empresa. Entonces tenemos los CEPIDE 1, 2 y 3. Vamos a hacer el CEPIDE 1 y 2 medio que juntos a la par, y el 3 es la parte de patrimonio que les mencioné recién, Emi, también sobre, bueno, cuáles son activos, pasivos, patrimonios, cómo se compone, cómo lo sacamos. Entonces dice, CEPIDE 1, establecer cuáles son los recursos con los que contará la empresa al comenzar sus actividades y cuál es la fuente. Que es esto de, que recién les hice un resumen de 5 minutos, de fuentes ajenas, fuentes propias y todo eso. Establecer cuánto es el total de los recursos y de las fuentes, que esta es una de las columnas. Y después en el 2 dice, dentro de las fuentes, establecer cuáles son propias y cuáles son ajenas o de terceros. Así que lo que dice acá, que está también en el libro, cuando vean la solución, es organizarse, ¿no? Vamos a poner cuáles son, vamos a ir por cada uno de ellos, Ale, Fede, Maxi y Lore, qué aportó cada uno para la conformación de esta nueva empresa, que quieren hacer ellos, que es poner la barra. Entonces, yo acá puse, bueno, dinero, él acá mencionaba que tenía 100.000 ahorrados, o sea que
puso plata, básicamente. Y las botellas, ¿ustedes cómo llegarían al, que creo que es una cuenta matemática bastante fácil, pero cómo harían para el costo que él pone de botellas de bebida? La cantidad de Cintia. botellas por el costo. Perdón. Cintia, ¿tenías una duda capaz? No, yo lo hice Sí, y bueno, las botellas son mercadería. sí. Ah, perfecto, sí. Las botellas Y son lo que mercadería. sería el efectivo sería en caja. Ahí está. Voy a ir despintando de mí. Perfecto. Después puse que, bueno, las botellas son de fuente propia, Bien, acá voy a poner recursos los fuente montos propia. en recursos. Sí. Y recurso también, el efectivo también, propias. Bien, creo que lo pinté al revés. Excelente, perfecto. Acá se lo pinté con diferente color para que vean propia gente. Pero bueno, hecho así también. Bueno. Ahí, bien, perfecto. Excelente. Bueno, sigo con ¿ahí les quedó claro eso o tienen alguna duda en este caso? Igual es como dijo, creo que fue Gonzalo, que habló, que acá les hice la cuentita, 500 por 20, queda 10.000 pesos, del tema de la botella de whisky. Y Pero capaz les que quedó está alguna duda. bueno como compararlo con el ejercicio pasado. ¿Se acuerdan? El ejercicio pasado como que te decía el elemento, acá como viene el cuentito, te dice, bueno, Ale puso dinero en efectivo que tenía ahorrado, entonces vos acá tenés dinero en efectivo, está que es como el cuentito. Entonces, claro, tenés caja, tenés los billetes y moneda, y además lo clasificamos como recurso porque es caja, pero además me da la oportunidad de decir la fuente. O sea, tengo todo el cuento para decir fuente propia. ¿Se acuerdan que antes en el ejercicio 1 me decía dinero y por allá me decía aporte de dueño? Y decía, bueno, aporte de dueño, fuente propia. El dinero, como no me decía la información, no sabía de qué era, no ponía nada. Ahora sí empezamos al casito como con más información, con más historia, para que lo podamos clasificar todo en uno, digamos, dónde está el recurso, de dónde vino, que puede ser parte o parte o total. O sea que creo que ahí viene una mano levantada, Araceli. Fernanda, creo. Sí. Me pareció que sí, Fer, no sé si era Fer o era otra persona, pero dale, Fer. No, yo iba a decir que las mesas y las sillas, es mobiliario propio de la empresa también. Ah, en el caso de Fede, ya en el punto B decís. Sí, Sí, que lo que por lo general llamamos muebles y útiles en concepto. exacto, claro. Bien, perfecto. Bien, ya voy disfrutando. ¿Y qué es? ¿Se acuerdan? A ver, para que lo lea de vuelta. No se pueden, disculpa, no se pueden olvidar de que tienen una deuda, una fuente ajena por la deuda que quedó con eso mismo de las sillas, porque no lo puedo pagar entero. ¿Este decís? Pero, ¿El de Fede? ¿El caso de Fede? Fede, claro, Bien, 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 bien. ¿Cuál es correcto? Porque como dice la compañera, acá les dice 50.000, firmó una deuda, 50.000 deberá pagar la nueva empresa. O sea, de los 300.000, 50.000, como dice ella, son fuentes ajenas. Ahí va, sí, claro. Muy bien identificado. Excelente. Bueno, en este caso, Maxi, lo vuelvo a leer. Eh, Maxi es el amigo que él está, pero no pone mongo, básicamente. Cintia, dirás. Perdón, estaba viendo si lo podía hacer. Bueno, Maxi, no posee, sin embargo, bueno, 200.000 que sería un recurso de fuente ajena, ya que sacó un préstamo ¿Sí? que pasó a integrar a la organización. O sea, él no se hizo responsable, sino que hizo a la empresa responsable por lo que es una fuente ajena. Porque si él hubiese sido responsable de ese préstamo, sería una fuente propia, pero en este caso es una fuente ajena porque la empresa misma se va a hacer responsable. Perfecto. Y es caja también, porque es dinero. No se olviden de esa clasificación, de que en qué rubro iría. ¿Está? Em, Tengo a Fernanda segunda, me parece. Y después María. Sí, yo iba a decir, pero él se ofrece como recurso humano también. Sí, pero acá en este Sí, caso,
En este caso estamos hablando de lo que aporta cada uno a la empresa. O lo que no, porque en este caso él obtuvo un préstamo de Banco de Plaza que lo va a pagar la organización en realidad. Claro, pero si se ofrece como recurso humano, ¿la empresa no ahorra un sueldo, por ejemplo, en otro recurso humano? En vez de, ¿no? No sé. Sí, en Ya. teoría sí, pero como en este caso no está hablando de los recursos humanos, de ninguno de ellos, en O los casos de una habría que empresa de ver clasificación. habría que ver cómo se arregla con Maxi, ¿no? Capaz al final del día dice, yo estoy, pero páguenme un sueldo, ¿no? Pero acá no tenemos mucha info. Pero Tal sí, cual, está bien, está información. bien. Sí, falta falta información, información. Y obvio. nos va a faltar siempre letra en los ejercicios. En la vida va a ser mucho más amplio. Pero lo importante, como dice Fernanda, es identificar. También hay otros recursos. Está el ejercicio, la solución, las preguntas, está enfocado y está buscando algo numérico. Entonces ustedes, Mm. en este caso, lo tienen que perfilar con qué recurso y lo está hablando numérico, ¿no? Entonces está. Pero puede venir una pregunta y un recurso humano tiene, sí. Por ejemplo, sería, creo que era Maxi. O sea que sí Sí. está y podemos tener otro, pero ta, no justo lo que va a preguntarme. ¿Ah? Por eso lo dejo un poquito de lado nomás. Bien, ahí No, está. amor, sos mala, ¿eh? Jodete. Acá. María, Ahí ojo los micrófonos, por el favor. micrófono. Llegué a mutearlo rápido antes que, antes que respondan, pero. María, Antes que, María que Cecilia. cuente todo. Dale. Yo iba a decir lo de Lore. Lore, bueno, sí, adelante, obvio. Ella aporta 220.000, creo que era así, Sí, en bebidas, que eso sería mercaderías, sí, perfecto. y es un recurso, Sí, y de fuente ajena porque lo tiene que pagar la empresa después. muy bien, perfecto. Y ¿Y el otro también? después, muebles y útiles, el equipo de música. ¿O equipo? Equipo de música, equipo, por lo general. Muebles y útiles suele ser sillas, mesa, Muy no bien, sé, bien, otro tipo de mobiliario, digamos. bien. Pero Es un ibas recurso. encaminado. ¿Es un recurso? Y ¿Se te es cortó? fuente propia porque lo aporta ella con su dinero. Perfecto. ¿O no? Muy bien. ¿Lo habían hecho o lo hiciste acá en este momento? Lo hice hoy temprano. Ah, bien, bien. Bien, bien, bien. Esto me interesa. Excelente. Bueno, acá obviamente los totales, no, lo vamos a pintar todos juntos, total. No tiene lógica. Los que tienen las manos levantadas, Franco, ¿tenías una duda capaz? Acá están los totales sumados automáticamente por los dos. Hola, ¿qué tal? Sí, tenía una consulta con la parte de Sí, lore de las bebidas. Porque viste que sí, dice que eh, la venta de la- todas las bebidas para comenzar a precios muy convenientes por un total de 220.000 que pagará la empresa dentro de 3 meses. La empresa del padre, ¿no? O la empresa propia. no, la empresa, ya entiendo la empresa propia, ¿no, Emi? ¿Pagarán la empresa? Dice, a ver. Lore obtuvo de su padre, que tiene una fábrica de bebidas alcohólicas, la venta de todas las bebidas para comenzar a precios muy convenientes, por un tal que pagará la empresa dentro de 6 meses. O sea, la empresa propia, o sea, esta de acá, debe pagar dentro de 3 meses. Ah, ¿y Básicamente, no sería tiene el cuentas por contacto bueno. pagar? Sería cuentas No. por pagar. Pero Sí, acá hay que identificar bien. O sea, hay un elemento que es el recurso, que es el que nos está pidiendo la letra, porque viste el punto 1 dice establecer cuáles son los recursos. O sea, el enfoque es Ah, claro, enfocarnos ese en es los recursos. lo que se Pero vos me recibe, estás digamos. diciendo algo que está bueno. mm, Che, hay otra pata de eso. Eso cuando vos decís fuente ajena, que si vas un poquito más abajo, poneme el monto ahí, que son como 220, ¿tá? Y si querés escribir al lado, cuentas a pagar, que sería que nosotros vamos a tener una cuenta contable. Más adelante vamos a empezarle a ponerle nombre, pero en la contabilidad va a haber dos cosas, porque son dos patas, ¿no? Mercadería, 220. Está, perfecto. Y la otra pata es un pasivo, una obligación, mm, que se va a llamar cuentas a pagar o acreedores a pagar, como se llame, pero es lo mismo, por 220, ¿está? Pero el enfoque de la pregunta ahora no necesita esa apertura, ¿tá? Pero está bueno ya darnos cuenta de eso, ¿no? tal cual. ¿Y María Ah, Cecilia? perfecto, profe. Gracias. ¿A vos? Ah, Yo iba a decir que a mí también me pasó cuando hicieron la parte de mesas y sillas. Yo en la parte de los 50.000 lo puse abajo y le puse acreedores por compra, como si fuera el pasivo. claro. Perfecto, perfecto. Adelantado está. Ya está buenísimo que lo vayan viendo. Con la parte del recurso que es lo que pide está bárbaro, pero si podemos hacer esas conexiones mejor porque nos vamos involucrando de a poquito. Sí, tal cual. Yo le Bueno, puse como, yo le puse como fuente ajena deuda con proveedor. bueno, van variando los términos.
¿Pero en esta misma? ¿O en la En de esa, en esa sí, porque le dieron las mercaderías, pero después la tienen que volver a pagar. O sea, está la mercadería, pero al mismo tiempo tienen una deuda con el proveedor porque tienen que pagarle. Claro, una obligación. Yo le puse deudores a pagar. Eh, eh, ¿en la de bebidas o en cuál, María? ¿En esa? ¿En esta? Sí, a la de No, bebidas. no. Sí, vamos, después vamos a ir cambiando, pero a veces deudore uno lo piensa No, como cliente. claro, Entonces, exacto. en este caso sería más como acreedores. ¿Tá? Pero Acreedores, sí. esos términos los vamos a ir agarrando con la práctica. Ahora no tenemos por qué tenerlos, pero nada. Pero igual es correcto el a pagar. Ya lo estás pensando bien por ese lado. Sí, ¿Ah? Así perfecto. que, pero vamos con Y los recursos falta que agregar el equipo. Se te para que murió. se te muteaste, Giovanna. Sí, Ah, falta que agregar. falta agregar el equipo de música que compró ella, pero lo puso para la empresa. Está acá abajo. Acá, mira. Bien, bien, no lo había visto. No pasa nada. Estaba. La compañera, no me acuerdo quién fue ahora, pero que lo mencionó. Dice la clasificación todo. Bueno, el punto 3. ¿No quedan dudas con esto de, bueno, qué fuente, a qué mercadería, cuál es el rubro de cada uno de los aportes? Yo el equipo de música, buenas noches, perdón. El Buenas equipo de noches. Buenas. música como muebles y útiles. ¿Lo pusiste cómo? ¿Muebles y útiles? Sí. Sí, en realidad Mobiliario. Si no. vamos a ir agarrando los términos. Y acá sería más comúnmente que nosotros lo llamemos equipo. ¿Tá? Muebles y útiles, estamos hablando más como mueble físico, no tanto equipo. Y en equipo metemos más como este tipo de equipo computación, Claro. computadoras, máquinas, Más, así, más ¿viste? como herramienta, diría usted. Como Sí, más como herramientas a equipo. utilizar. Sí, igual vieron que mientras, No pasa o sea, lo, nada impo- igual. lo importante es que ustedes identifiquen, hay un recurso, y después vamos a hablar de los activos, entonces identifican después, si lo ponemos mueble y útil o equipo, no va a cambiar nada. Mientras que hagamos bien la clasificación, pero sí, sería más como un equipo en este. Sí. Bueno, en el punto 3 del CPI 3 decía establecer cuánto es el patrimonio neto con el que la organización comenzará las actividades. Y acá les puse la formulita de patrimonio neto que podemos verlo de dos formas. Patrimonio neto que es igual a activo menos pasivo, o podemos sacar el activo que es igual al patrimonio neto más el pasivo. ¿Las dudas son de esto? ¿O son aportes de esto? Cintia y no sé si la Perdón, yo Pelay. no entiendo eso. Lo de patrimonio es igual activo. Esto es una fórmula de base, digamos, de que patrimonio neto siempre va a ser igual al activo menos el pasivo. Y si uno modifica esta fórmula, si uno, digamos, pasa pasivo para el otro lado, es lo que te queda la fórmula de acá abajo. Si vos despejás para que te quede en positivo el pasivo, te va a quedar activo es igual a patrimonio neto más pasivo. Es un despeje matemático. Ah, ok, entendí, Esta cuenta, entendí. esta fórmula siempre se tiene que cumplir. Ya sea que patrimonio neto es igual a pasivo menos activo, o que activo es igual a patrimonio más pasivo. Estas Eh, fórmulas se cumplen, siempre. Si exacto. no se cumplen, hay algo que no estamos clasificamos mal, lo hicimos bien. O Es sea, como una regla de viene, oro. Claro, es como una claro, ecuación de primer grado. Sí, es sí, una ahí regla de oro. ponen por el chat ecuación fundamental de la Mm, contabilidad, y sí, pero o sí, sea, se centra en el básico es activo, pensémoslo por ahora, bienes y derechos, o sea, los recursos, ¿tá? Y tenemos dos formas de llegar al recurso, dijimos. O me obligo con otro o pongo yo la plata. Tengo dos opciones, y esas son las dos opciones. Pasivo, me obligo con otro, o patrimonio neto, puse yo el dinero. ¿Tá? Y decimos patrimonio neto porque acá va a dar el número neto, o sea, el neto es cosas que están sumando, restando y la diferencia, ¿está? Pero nosotros usamos sinónimo patrimonio como sinónimo de un patrimonio neto y lo tratamos como igual, aunque no es lo mismo por ahora, ¿está? Pero para ustedes, patrimonio es lo mismo que patrimonio neto por ahora, ¿está? Pero bueno, eso es un poco la explicación. No sé si con eso quedó un poco más claro Cintia, Schubert, que creo que preguntaron ellos. sí, estuve pronto. Ah, ¿quedó más No, claro yo ahí? no pregunté nada. Sí, me quedó un Perdón. poco más claro. Supongo que más adelante lo vamos a ver más igual, ¿no? Sí, ahora cuando le coloque números, va a quedar mucho más claro. Cintia.
Bueno, yo lo hice y Sí. respondí, no sé si puedo o lo vas explicando. No, si vos lo hiciste, a ver. Bien, Acá, si es dinámico entre todos, mejor. Bien, la primera dice establecer cuáles son los recursos con los que contará la empresa al comenzar sus actividades. Y cuál de la fuente establece cuánto es el total de los recursos y la fuente. Bueno, Sí. los recursos total, ahí habías hecho la cuenta y me dio lo mismo, es 1080, 1.080.000. eso, 1.080.000 y de fuentes, Propia. de fuentes sería ambas, ¿no? 610.000 Sí, y 470.000, ¿verdad? esta, sí. Entonces, bueno, viendo lo que ya habíamos visto en la clase pasada, es lo mismo, o sea, lo único que se diferencia, fuente propia es 610.000 y fuente Sí, ajena son 470.000. Entonces, los recursos tienen que ser iguales a la fuente. Entonces, son 1.080.000. sí. Y esa sería la respuesta La 1 de decís, vos la le decís el primera. numérico. A la 1 y la 2. Sí, la primera. Y Sí. la 2 dice, dentro de la fuente establece cuáles son las propias. Bueno, está, y ahí Es está lo mismo, mismo, porque sí. ahí mismo está respondido. Sí, Fue lo que hicimos, sí. respondido. ¿Y el 3 la llevaste a hacer? ¿Es Sí, asociado a eso? sí, dice, establece cuánto es el patrimonio. El patrimonio neto, basándonos en la ecuación elemental de la contabilidad, Sí. es de 610.000. ¿Y cómo ¿Por llegaste a qué? ese cálculo? Sí, Porque el pasivo es una obligación. Las sí, fuentes ajenas sí, son una obligación de pago, por lo que eso no lo voy a contar. Es activo menos pasivo. sí, Entonces hago 1.080.000 menos sí. 470.000, dando un patrimonio neto de 610.000. No sé si me Muy expliqué bien. bien. Sí, fuiste Bárbaro. bastante bien. Sí, ahí como dice la compañera, nosotros tenemos acá la totalidad de los recursos, que podemos decir que estos son que es nuestro activo, ¿está? O sea, nosotros vemos los totales acá, me queda como muy grande, capaz que la chica un poco, ahí. Esto para nosotros, la totalidad de los recursos, es lo que tiene la empresa, es nuestro activo. Entonces, yo acá, como dijo la compañera, para hacer la fórmula elemental, que acá tengo una resta entre el activo y el pasivo, es 1.080.000, como dijo. Y después, estas son nuestras obligaciones, es nuestro pasivo. En este caso, en este modelo simplificado, para que ustedes vayan entendiendo a poco los conceptos, y lo que significa las fuentes propias, estas identificadas como nuestro patrimonio neto, en este caso, en este momento simple de la vida. Entonces, podemos hacer de dos formas, podemos hacer este menos 470 como está acá, o directamente poner los datos de acá de los totales, en este caso. Poner 610.000, si es el patrimonio neto, 470, y acá lo podemos hacer con la fórmula también, que es sumar uno con otro, y nos da lo mismo que este de acá, o que este de acá, que tendrían que ser obviamente siempre lo mismo, ¿no? El mismo valor de activo. Independientemente de cómo yo hago la cuenta, si la hago sumando, como lo estoy haciendo acá, sumé el pasivo neto con el pasivo neto, el patrimonio neto con el pasivo, o si por el contrario utilizo la otra fórmula de despeje de patrimonio neto y lo hice restando el activo menos el pasivo. Pero me tienen que dar siempre los mismos valores. En este caso que estoy usando los mismos números. Marcos. Hola, buenas noches. Hola. No, yo quería preguntar, capaz que es un poquito extrapolado al ejercicio, pero no me quedó claro lo que es la caja. ¿Por qué caja y no simplemente dinero? ¿De dónde sale el concepto caja? Es una forma de clasificar los diferentes, no sé, em, aportes que hacen los socios en este caso. Todo lo que es dinero en efectivo, ya sea dinero o efectivo o, no sé, cheques del día, por decirlo de alguna manera, no sé, como otros elementos, son cajas, sí. Siempre lo que es líquido es caja. Lata Nosotros, líquida, caja, ¿no?
Claro, ahí lo que lo dice Araceli es, nosotros a lo largo de la materia y en la carrera vamos a ir descubriendo que hay términos contables, está en la contabilidad, y que a ciertas cositas que tienen una especie de definición, como ayer Araceli comentaba, ¿no? Que sean líquidos, que sean como dinero, después vamos a hablar de cheques, también van a entrar ahí los cheques del día vencido. Entonces empezamos a utilizar estos términos que los vamos agarrando de a poquito. Entonces cuando venimos con dinero, con ese término de algo tan líquido, lo vamos a ir colocando en caja. ¿Es lo mismo que llamarlo dinero? Sí, pero es como la cuenta contable que vamos a empezar a llamar. Entonces nos vamos a ir acomodando para ir agarrando estos términos contables. Claro, es como ir familiarizándose con los términos, porque después cuando más adelante de a poquito empecemos a registrar, van a tener que utilizar, no podemos poner, no sé, dinero, no, ponemos caja. Si ponen Y la- botella, no ponemos una botella de whisky, ponemos mercadería. Entonces englobamos toda la mercadería que puede ser diversa, puede ser botella de whisky, puede ser, no sé, ahí dice bebidas, puede ser un paquete de galletitas, todo eso lo que es y- y- mercadería, entra pero ya todo. le hicieron la pregunta al millón. ¿Y yo por dónde saco esos términos? ¿Tengo que venir con los términos? No, lo No, vamos a la vamos a ir ir aprendiendo. conversando de a poco. Acá, Claro. así con esto, ¿no? De a poquito vamos a ir. No nacemos sabiendo, chiquilines, vamos aprendiendo sobre la marcha. Es acumulativo, dice Elena. Sí, Todo sí. esto. Y ustedes lo van a ir escribiendo y después van a ver que vamos a hacer tanto ejercicio que ya van a saber los términos ustedes mismos. O sea que, Sí, después sí. Nicole, Buenas noches. Mira, quería buenas. hacer una consulta por el equipo de música. ¿Por qué no es parte del mobiliario y se pone equipo? Bien. Le explicó hace un rato también Emi, por lo general, cuando hacemos las registraciones y cuando le ponemos acá el tema de rubro contable, cómo los podemos agrupar y identificar a varios de ellos, el equipo de música, lo que son computadoras, todo lo que tenga que ver, no sé, un teclado, no sé, todo lo que tenga que ver ese tipo de cosas, van como en la categoría, si le quieres decir, no rubro, equipo o equipo de computación, si fuera, pero por lo general como englobamos, como utilizamos un par de rubros, como es muebles y útiles, caja, mercadería, equipo, vehículo, yo qué sé, como agrupando un montón de otros elementos, porque entendemos que son distintas las mesas, y no quiero entrar como, bueno, tienen diferentes años de vida, mm, porque todavía no llegamos ahí, pero es algo que vamos a ver como más adelante de por qué uno se llaman de una manera, están clasificados dentro de un rubro y otros de no. Y los otros están Ok, más asociados más entendido. a una silla, algo más de mueble, no sé, un una escritorio. biblioteca, un escritorio, Claro, eso sería como ese. muebles y útiles. Ok, entiendo, gracias. Y útiles, por lo general lo ponemos, pero por eso se llama así. ¿Alguien más se levantó la mano? ¿Tenían dudas? Es el chat. Yo No, 81 no me mensajes, di pero cuenta. No, pero no hay nada. Ahí ya fui medio contestando. está. Yo lo había levantado por los cheques diferidos, pero al ir hablando contestaron la pregunta. Gracias. Hay Ok. varios que ya se adelantan. Bueno, nos falta el cheque diferido, pero. Vale. Bueno, con Bueno, esto, con perfecto. esto, no sé si hay alguna duda ahí antes de cerrarlo. Vamos a empezar a entrar de a poquito más en esto y ahora enseguida vamos a empezar a hablar por qué decíamos que por ahora decíamos qué recurso era igual que activo y dónde íbamos a entrar. Pero alguna duda con el ejercicio, la parte numérica, con algo de eso. Si no, seguimos. Bueno, parece que seguimos nomás. Eh, deja de compartir, ahí va, perfecto. Y arranco a compartir. ¿Están viendo la PPT ahí? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí. bueno, vamos entonces a donde quedamos, que, bueno, por acá. ¿Tá? Nosotros acá mismo decíamos los recursos financieros por ahora, nosotros lo vamos a llamar activo, fuentes ajenas, pasivo y fuentes propias, patrimonio. Bueno, esos términos que como que recién capaz lo conocíamos, obvio, seguramente lo conocíamos, pero recién lo estamos viendo en la aplicación, tienen definiciones. Es decir, nosotros cuando decimos, ¿por qué cuando decimos porque nosotros estamos en sintonía con Araceli cuando yo le digo mueble y útiles? Ella en su mente se trae 3 o 4 ejemplos y estamos en línea con eso, porque no solo porque es la práctica y que es como, bueno, yo cursé la misma materia, el mismo periodo y el profesor decía lo mismo, sino que, bueno, empiezan a tener como definiciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un activo, tengo que cumplir no solo
primero la definición de activo, de lo que es, sino que tiene condiciones para cumplir. Entonces empezamos a tener que, bueno, cuando hablamos de un activo, por lo menos cumple todo esto, ¿no? Y acá dice, activos son recursos, o sea, que hay un mundo de recursos y dentro de los recursos, un mundo más chiquito, un círculo más chico, que son los activos, que son aquellos recursos que cumplen acá debería decir las siguientes características, porque tienen que cumplir las 4. Si hay algún recurso que cumple una, dos o tres, pero le falta cualquiera de ellas, ya no es activo. Será un recurso, pero no es un activo. Entonces, tengo 4 condiciones para que cumplir esto. Entonces, primera condición, que tenga utilidad económica, o sea, que tenga un valor de cambio o un valor de uso. O sea, me tiene que servir. Si yo tengo un vehículo que es de chatarra, que no me sirve para hacer los envíos, está todo bien, es un vehículo, pero no tiene un valor, porque no me sirve para mover la mercadería, para hacer las entregas, y si lo quiero vender, nadie me va a pagar un peso, tengo que pagar yo plata para que me lo lleve, como chatarra. O sea que no tiene un valor económico, ni de cambio, ni de uso. No tiene valor. Como no cumple eso, podrá ser un recurso, pero no cumple la definición de activo. ¿Tá? Ahí tenemos un ejemplo, y acá nos da otro. Una máquina que está deteriorada, o sea, muy parecido a lo del vehículo, y no sirve para fabricar ningún producto. ¿Tá? Entonces, si hasta acá no tiene valor de uso, porque el uso no tiene, pero imagínate que sea una máquina de cobre. Bueno, capaz la puedo vender al peso el cobre y capaz un montón de plata. Pero bueno, y después me dice, y cae ese valor de mercado. O sea, no tiene valor por ningún lado. Ni de cambio, ni de uso, ni económico. No puedo sacarle plata. No tiene ningún valor. No cumple la definición de activo. Tiene que cumplir las 4. No cumple la primera, ya está. Ni miro para adelante. ¿Está? Vamos con la segunda. Adicionalmente a la primera, tiene que cumplir la primera, tiene que cumplir la segunda también. Y dice la segunda, que el acceso a los beneficios que produce el recurso esté bajo el control de la organización. Es decir, como yo les decía, pasa el vehículo, pero pasa por la calle de casa, yo no digo, ese recurso es un activo de mi empresa. No, yo no tengo el derecho a los beneficios que produce. Es decir, yo tengo que tener un control. Ahora que está muy conectada con la siguiente, por eso las voy a intentar leer juntas para que lo veamos. Que el derecho sobre el bien o el control de los beneficios, ¿viste? Habla nuevamente de beneficio, igual que el anterior, haya tenido su origen en una transacción u otro hecho ocurrido con anterioridad. O sea, yo lo que digo es, yo tengo que ser, o sea, que tengo que tener un derecho sobre el bien. O sea, el vehículo ese que pasa por la calle no es mío, yo no tengo ningún contrato, no lo tengo alquilado, nunca lo pagué, nunca hice nada, y no tengo un control ni sobre el derecho de la cosa, ni si mañana ese vehículo tiene dinero porque se utiliza, tampoco tengo derecho a ese dinero. ¿Ah? Pero si yo ese vehículo, yo tengo un hecho anterior, ocurrido con anterioridad, tiene un origen, o sea, yo fui concesionaria, lo compré, la forma que lo haya comprado, pero en algún lado dice que es mío, bueno, acá ya tengo el derecho sobre el bien. Adicionalmente tengo el control de los beneficios, o sea que si mañana por ese medio o una máquina produzco, tengo el derecho y el control de esos beneficios. Es decir, tengo el control y además el acceso, o sea que sean míos esa producción del recurso. Estos dos están muy vinculados y es que el recurso sea mío. ¿Ah? Sea mío o tenga derecho o tenga el usufructo y tenga los beneficios. ¿Tá? Vamos a poner más ejemplos de esto y va a quedar un poco más claro, pero para que lo vayamos teniendo. Entonces hay que cumplir la 1, la 2 y la 3. Y perfecto, vamos a la siguiente. Que exista la posibilidad de asignarle un importe en moneda sobre bases objetivas y susceptibles de verificación. Y acá es donde me elimina a los recursos humanos. Entonces, por eso, hoy cuando veíamos recursos humanos y cuando me pedía lo numérico, no le podemos poner un valor, pero porque no tienen un valor. Primero, ¿por qué? Más allá de que capaz yo puedo tener derechos de imágenes de futbolistas y cosas, ¿tá? Que eso son cosas concretas, que no vamos a entrar, ¿tá? Pero sí empiezan a ser importantes y son multimillonarios, o sea que valores tienen, son súper grandes, puede ser, pero acá estamos hablando de los casos de recursos humanos, el gerente o el cadete, yo no lo puedo controlar. Mañana se va. ¿Yo qué valor le voy a dar a mi contabilidad si yo no tengo control de él? No tengo derecho sobre él. Nada más allá de que tenga un contrato, sí, capaz tengo un contrato de un año o indefinido sin término de plazo de vigencia y se va mañana. ¿Tá? O mañana se va de país o renuncia, con lo cual, adicionalmente, no tengo control, pero tampoco puedo ponerle un valor. ¿Qué valor le pongo? ¿El sueldo? Seguramente tiene un valor más grande, por algo lo tengo, porque además me da un rendimiento.
Es decir, no tenemos una forma objetiva. Objetiva es que, por ejemplo, ¿no? Objetiva o susceptible de verificación. La factura. Tengo un papelito que dice, mira, el vehículo este que ve vale 20. ¿Por qué vale 20? No, acá la factura dice que vale 20. ¿Tá? Tengo una forma objetiva y que ustedes lo podemos mostrar, ¿no? Es susceptible de verificación. Eso no nos sucede con los recursos humanos. Por eso los recursos humanos no son activos, ¿tá? Pero vamos a ver otros casos donde si la letra me dice que no tengo forma o no tiene forma de base objetiva o susceptible de verificación, no cumple la definición de activo y por ende no lo es. ¿Cintia? Quería decir que entonces por eso Maxi, que quería hacer del ejercicio de la empresa Ujú. entre Ale, Fede, Maxi y Lore, por eso Maxi, cuando dice se ofrece para ocupar de la barra, ya que no pasó ningún bien, que brindar a la empresa, ahí no se toma en cuenta y por eso no lo tomamos en cuenta en el ejercicio, ¿no? Sí, ahí, Porque si, él, si fuera algo más teórico, viste que era más numérico, ¿no? Y lo sacamos más por eso. Pero claro, si abriera una pregunta y lo que se hiciera, ¿tenés recursos humanos? Sí, tengo, porque Maxi es un recurso humano que iba a trabajar. Pero es un activo de la empresa, y vos tenés que decir, no, no todos los recursos son activos. Entonces vos tenés que empezar a mirar, ¿tá? Y vas a llegar a la última, vas a tener que decir, bueno, no tengo la posibilidad de asignarle un importe en moneda sobre base objetiva y susceptible de verificación, entonces no es un activo. Es un recurso. Genial, buenísimo, un recurso humano, pero no es un activo. ¿Ok, Cintia? bien, 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 perfecto. Vamos a Gracias. empezar por favor, ahora igual de poquito le vamos a pasar dando más ejemplos a esto, porque bueno, la casuística es muy amplia, pero vamos a ir de a poquito. Pero antes de ir con los activos, vamos a seguir un poco con los pasivos. Tenemos los pasivos, ¿tá? Si se llama pasivos, aquellas obligaciones, subrayamos obligaciones, otro color, acá, de entregar activos, dinero u otros bienes o de prestar servicios a otra persona física o jurídica. Básicamente, yo cuando estoy hablando de un pasivo, yo tengo una obligación de en X tiempo brindarle a alguien X cantidad de plata. Y si no es X cantidad de plata, es entregarle X cantidad de bienes. Y si no es ni plata ni bienes, de hacerle un servicio. ¿Tá? Entonces yo estoy obligado, en dinero, en bienes o en servicio, de alguna manera estoy obligado. Si sucede eso, bueno, yo tengo un pasivo, ¿no? Además nos dice la cancelación del pasivo, o sea, si yo quiero cancelar el pasivo, cuando llegue el momento de vencimiento, imagínense, representará para quien lo contrajo, o sea, para la empresa, un sacrificio de recursos. O sea, de nuevo, yo cuando voy a tener un pasivo, cuando tengo una obligación, ¿la obligación de qué es? ¿De entregar plata, mercadería o hacerle un servicio? O sea que cuando yo tenga que pagar ese pasivo, va a significar que o le dé plata, que es un recurso, la plata, el dinero en la caja, o le entregue bienes como mercadería, que también es un recurso y es un activo, o maquinario, o lo que sea, ¿no? Pero entrego un bien, entrego un recurso y seguramente un activo, estamos hablando de activo, o hacer un servicio. Y ahí tengo que desarrollar materia prima, segura mano de obra, tengo que enfrentar gastos, con lo cual me tengo que desprender de recursos, ¿no? Y dice a una fecha determinada o determinable. A una fecha X. En un momento voy a tener que pagarlo. Pero cuando lo pague, voy a tener que desprenderme de recursos. Menciona que el hecho de la transacción que generó la obligación ya ha ocurrido. O sea, para que sea un pasivo, yo me obligué, sí, porque algo pasó. Porque algo ocurrió. ¿Qué fue? Fui al comercio de la esquina, le pedí fiado. Me vine con mercadería, 10 mercaderías, 10 bolsas de papa. Bueno, yo las debo. Pasó eso, ese hecho ocurrió. ¿Tá? Esa transacción ocurrió, fui, le pedí prestado, pedí fiado y bueno, ahí entonces tengo la obligación. Adicionalmente, nos dice, existen posibilidades de evaluar la obligación sobre bases objetivas y comparables. Esto lo vamos a hablar, lo vamos a estar escuchando siempre. La idea es que en la contabilidad todos los valores que nosotros tengamos sean, de alguna manera, se puedan evaluar de manera objetiva y comprobable, verificable, ¿no? Como la factura, el comprobante, ese contrato, una obligación, que en algún lado, que no sea subjetivo, ¿no? Que diga, no, puede ser 100 o 150, no, pero tiene que ser tanto. ¿Por qué me decís 100? Bueno, por esto. ¿Tá? Vamos a ir poniendo ejemplos. Y antes de eso vamos por patrimonio, o sea, la última pata que nos faltaba. Y dice que el patrimonio es el conjunto de recursos y obligaciones de una empresa. Básicamente es el residual. Una cosa es activo, una cosa es pasivo. El residuo, o sea, lo que queda, es patrimonio. Y nos dice de un punto de vista matemático
Es la diferencia entre el activo, bienes y derechos y recursos, y el pasivo. Lo que vieron con Araceli. Lo que veíamos, patrimonio es igual, y decíamos, una cosa activo y el pasivo. Y acá viene esa ecuación fundamental de la contabilidad, activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Acá como veímos, ¿no? Acá es como es matemático, podés pasar un término para el otro con el cambio de signo, ¿tá? La básica es esta, ¿tá? Pero bueno, esa la podés desconstruir y mover un poco matemáticamente y es lo mismo. Entonces, la empresa se puede definir como un patrimonio en movimiento, porque constantemente la empresa, ¿cuál es la naturaleza de la empresa? Caso concreto, concepto contable que siempre les digo, compro y vendo. Y bueno, la idea es que constantemente yo voy a estar comprando cosas, recursos, y vendiendo cosas. Entonces, constantemente se me va a mover el patrimonio, porque es la diferencia, activo menos pasivo, el patrimonio. Y yo constantemente estoy comprando y capaz compro a crédito, eso toca los pasivos, además compro mercadería, mueve los activos. Entonces el patrimonio siempre está moviéndose. ¿Tá? Los recursos de la empresa se financian contrayendo obligaciones, aporte de tercero o con patrimonio, dice, aporte de los propietarios. Y hacemos ese comentario por ahí. Entonces, más allá de que nosotros hablamos que el patrimonio siempre se está moviendo, nosotros contablemente en algún momento tenemos que poner un freno para medir las cosas. ¿Ah? Ustedes ya seguro conocen, van a ir conociendo, que en algún momento nosotros tenemos que presentar balances, ¿no? Entonces yo en un momento dado, X fecha, usualmente cierre de balance, cierre de ejercicio, vamos a hacer un corte y decir, bueno, el patrimonio a hoy, ¿cuánto es? ¿Ah? Y para eso tenemos que hacer un corte, es decir, hasta acá, hasta el 31-12 de diciembre, perdón, hasta el 31-12 del 26. Freno ahí, saco las cuentas y digo, bueno, el patrimonio hoy, 31 de diciembre del 25, es tanto. Entonces hacemos ese corte para tener el objetivo cerrado, el patrimonio cerrado, y eso es medir cuáles y cuántos son los recursos, las obligaciones que tiene la empresa en el momento, la diferencia entre los recursos y las obligaciones. ¿Tá? Y acá nos dice el último patrimonio neto se define como el derecho que tiene el propietario por el exceso de los recursos de las obligaciones. Contable, ahora empezamos a hablar de contabilidad. Recién llegamos a eso. Luciana, comentarios. O sea, es como cuando en el trabajo termina el mes y es como que te pagan y todo eso sería un poco a eso lo que se refiere lo que habías explicado recién. Bueno, ahí Luciana también es una fecha de corte, ¿no? La empresa hace fecha de corte por muchas cosas. En ese caso, por ejemplo, los cierres de meses, ¿no? El cierre de mes, muchas empresas grandes, capaz quienes trabajan, no sé si alguno trabaja y tiene que hacer reportes mensuales. ¿A alguno le pasa eso? ¿Que le piden en el trabajo? Capaz hay alguno que nos puede comentar. Capaz le pasa. Santiago en el chat pone que sí. Santiago está con micro para Diana comentar. también. ¿Alguno que se Sebastián anime también. a comentarnos un poco cómo es ese proceso de corte para ellos? Varios pusieron que sí. Hola, Ah, ¿sí? ¿Se escucha? ¿se estrella? Sí, se escucha bajito, pero se escucha. Yo, yo por ejemplo, yo también trabajo en una oficina contable Ujú, del Ministerio del Interior y tengo que hacer los llamados los fondos permanentes o los fondos rotatorios. Entonces, tengo un fondo que tengo que hacer rendiciones o lotes hasta, me tengo un monto, hasta ese ujú, monto. Y tengo que esperar a que me repongan ese monto para yo volver a gastarlo. O sea, no sé perfecto. si No, trata un vos lo que poco eso, pero va alineado. las, claro, porque las facturaciones se tienen que cargar a un sistema de memory, el sistema de memory tiene objetos de gasto y cuando yo hago los lotes tiene que coincidir todo para que el otro sector de conciliaciones pueda cerrar Ujú, cuando llegue el pago de esos lotes. Entonces, perfecto. todo es una cadena. Ahí Estrella lo que nos dice, ¿no? Y aparte no habla de sistemas contables, todo el proceso, me dice, me llegan un montón de facturas, entran, saldrán, habrá movimiento, depende del rubro que estoy, pero siempre va a haber movimiento. En algún momento hay una fecha de corte y para hacer una conciliación, para hacer algún reporte, para presentar algún balance, o para cierre de año o cierre de mes, siempre necesitamos en la contabilidad hacer un corte, decir, bueno, hasta acá, ¿ah? Porque continuamente me entran facturas. Entonces, si yo quiero dar información, bueno, hoy tengo tanto,
tengo que cerrar ese hoy. ¿Tá? Tengo que en un momento, freno, cierro y hago las cuentas. ¿Tá? Eso es lo que nos dice en el patrimonio, pero hacemos cierres por muchas cosas. Paula, ¿qué nos ibas a comentar? No, eso mismo, que nosotros en la empresa lo que hacemos, por ejemplo, a fin de mes se cierran varias cosas. En mi caso, por ejemplo, yo manejo la caja chica, La caja ¿no? chica, Entonces, ok. ahí hago un cierre, a fin de mes saco el estado del sistema, hacemos un arqueo y está todo bien. Después saco información de los cheques emitidos Ujú. y de los cheques en carteras que se pasan al área contable para que tengan esa información para el cierre Y mensual. eso lo haces mes a mes, dijiste, cierre mensual. Mes a mes. Eso es para ir llevando todo ordenado. Después, obviamente, en abril es que nosotros hacemos el cierre del año fiscal. Y ahí, bueno, Ujú. ya son más cosas, ¿no? Pero mes a mes se va haciendo eso, se va llevando. Y bueno, se hace, por ejemplo, cierre de stock, se hace un control de stock, se valoriza. Eso se va O sea, haciendo mensualmente. perfecto, Pablo, y gracias por trasladarlo, porque está bueno para ir empapándonos todo. Acá Pablo que nos comenta de vuelta, hay un montón de cosas que pasan en la vida de la empresa y ella, por ejemplo, hace cierres mensuales para tener la información. Hay un cierre mínimo obligatorio que tenés que hacer un cierre de año. Ella mencionó una fecha de corte, hay un periodo fiscal donde necesitamos la información, pero bueno, en definitiva, una vez al año tenemos que hacer un cierre grande, y eso es cuando hablamos de un cierre, es decir, bueno, tomo las facturas hasta acá, computo todo hasta este momento. Eso es el corte, ¿está? Para tener un poquito más de contexto. Bueno, entonces vamos ahora sí con la contabilidad, que estamos en conceptos contables. Entonces tenemos que llegar a definir la contabilidad. Así que vamos para eso, si les parece. Nos dice contabilidad y nos dice que es un subsistema, o sea, está dentro de un sistema más grande, que es el sistema de la información. Acá lo vemos más gráfico, ¿no? Hay un sistema que es grande, el sistema de la información general, o sea, toda la información de la empresa general es este círculo enorme, y dentro de eso está la contabilidad, porque la contabilidad brinda información, pero principalmente sobre el patrimonio. Vamos a hablar de que contabilidad usualmente la hablamos en términos de reportes financieros, de gestión, pero está enfocada muchas veces en información financiera, económico-financiera, económico-patrimonial, ¿tá? Y su evolución en el tiempo. O sea, no estamos hablando de toda la información que puede haber en una empresa, que hay un montón de información, sino que más concentrado en la económica, la financiera y la patrimonial. Y muchas veces lo comparamos en el tiempo. Y además no solo decimos, bueno, financieramente cómo hemos crecido o disminuido, cómo ha sucedido ese cambio, sino que muchas veces damos información de la composición. Bueno, al final del día la empresa tiene activos por tanta mercadería. ¿Ah? Entonces yo puedo ver, bueno, cuánto me queda de mercadería A y de mercadería B, puedo evaluar los stocks, hay un montón de información que es principalmente contable y que es útil para la toma de decisiones de los administradores de empresas y los terceros que interactúan en ella. O sea, por eso puede haber muchos de ustedes que vean como conceptos contables obligatoria y digan, no quiero ser contador. No estoy para la carrera de contador, yo estoy para la carrera de licenciado en administración, técnico en administración. ¿Y para qué quiero tanto conocimiento de contabilidad? Porque toda la información de la empresa en la que muchas veces se va a tomar decisiones es financiera. Entonces debemos saber cómo sacan la información, sacan los reportes, cómo ingresan la información, cómo hacen los cortes, cómo tenemos los términos contables, porque al final del día nosotros, si somos administradores, necesitamos conocer la información. ¿Para qué? Yo les decía, nosotros tenemos el detalle de las mercaderías, es una información financiera, cuánta y cuánto vale. Bueno, ahí puedo determinar qué cosa, qué se les ocurre con esa información. A ver, levantando la mano, por favor, si no, no hablamos todos. Alguno que con esa información, ¿qué decisiones puede haber ambientada, Andrés? Los precios de venta. Los precios de De- venta. O sea, si yo tengo el costo, puedo saber el precio de venta, pues, ¿cómo debería estar ahí, Andrés? para saber el margen de ganancia, Bien, sacando todos los gastos de la empresa, pues. perfecto. O sea, y yo eso lo puedo saber únicamente teniendo información económico-financiera, patrimonial, donde sé cuánto tengo, sé cuánto me costó, puedo ver la evolución en el tiempo, puedo hablar de cuánto margen tengo, como Andrés me habló, ¿tá? En términos de margen, y me habló, entonces, bueno, capaz tengo un margen chiquito en unos productos que se mueven mucho, capaz tengo un margen más grande en unos que se mueven muy poco.
Entonces, ¿yo cómo tomo decisiones de eso? Y bueno, teniendo la data, la información contable, ¿no? Claro, Néstor, de cuánto se produjo, de cuánto se va vendiendo, qué me hace falta producir más o comprar más, qué me falta reponer en stock, qué se mueve más, los proveedores, perdón, los clientes, la ubicación de los clientes, todo eso. todo eso, todo de un montón de información, como dice André. Y bueno, ahí vimos varios ejemplos, ¿eh? Hay millones de ejemplos, ¿no? Néstor, ¿algún otro comentario? ¿Algún otro? ¿Qué te parece a vos también? Contanos. Ahí te escucho bien bajito, pero te escucho ahí. Y yo no la escucho. Compra de materiales. Yo sé que te escucho muy entrecortado, Néstor, y bien bajito. Ahí te puedo escuchar esa parte. Por lo que me decías, recursos, materia prima, inversiones. Hay un montón de decisiones ahí que van a ser contables. O sea, yo si tengo inversiones, sean financieras o inversiones en lo que sea, tengo que tener una información económico-financiera en el tiempo, sabiendo la composición para verla, administrarla, ¿no? Si yo puedo medir algo o ver cómo se ha comportado en el tiempo, con números, ¿verdad? Con información, que además después puedo agregar la información que no es numérica, pero la numérica seguramente me va a ayudar y muchísimo, más en un ambiente empresarial, y usualmente viene de acá, de la contabilidad, ¿no? Entonces, hay- se escucha muy mal, Néstor, ahí, pero te entiendo ahí por poquito, pero los préstamos y eso, estoy de acuerdo contigo. Voy con Camila, Profe, ¿puede ayudar también para saber si está teniendo pérdidas o ganancias la empresa? sin duda. ¿Y a quién le puede interesar si estoy ganando o perdiendo? ¿A qué organismo interesante? Mm, ¿A alguien se le no ocurre, eh? entendí. Un banco, por ejemplo, la A la solicitud de un DGI. préstamo. Al banco, a la DGI, ¿tá? O A sea, a los tenemos dueños, a los accionistas. a los dueños, A Dylan, BPS. A los inversores. Algunos inversionistas pueden ser. Los Pero proveedores. los perfecto. inversores, perdón, pero los Inversores, inversores serían parte de adentro de la empresa, no externo, ¿no? no, son, en realidad vamos a hablar que vamos a ver usuario interno, pero por ejemplo, ustedes me hablaron de la DGI y la DGI no está dentro de mi empresa, ¿eh? Otra cosa aparte, que yo le mando una declaración jurada, es un usuario externo, ahí ya me echo esa información que me dijeron que está buenísimo. La contabilidad, vamos a hablar un poquito más adelante, que yo hago reportes, hago mucha información. Y esa información, alguna la utilizo para adentro, por ejemplo, vamos a hablar, ahora vamos por ejemplo, pero bueno, alguna la utilizo para adentro y otra para afuera. ¿Ah? Entonces, a veces hay que diferenciar eso. Pero Claro, voy antes con Fernanda y quería mano levantada. Sí, yo lo que quería decir en realidad es que también la empresa tiene que tener en cuenta, cuando hace todo ese balance, tener en Ujú. cuenta las obligaciones, como por ejemplo el sueldo de los empleados, por ejemplo. Sí, y qué, o sea, porque al final del día, vos cuando me decís esto, ¿no? O sea, hay que hacer un corte y tengo que tener de alguna manera, por lo que me decís, Fernanda, todo mapeado. O sea, tengo que estar, porque hay muchas cosas en la empresa. Capaz le tengo 20 proveedores. Entonces, tengo que ver che, ¿cuánto le debo a cada uno? Y a los empleados, capaz tengo 100. Tengo que tener sistema, proceso para, che, como dice Fernanda, ojo, que no se te falte ninguno. Entonces tengo que tener proceso de revisión cuando hago ese corte para, ya me dijo, para los sueldos, pero también para todo, ¿no? Para los recursos que tengo. Yo digo que tengo 10 mercaderías. ¿Las tengo? Me tiene que ir a revisar seguramente, porque yo como puedo saber la contabilidad, a veces es números, son sistemas, pero al final del día hay que ir a la realidad y después vamos a ver cómo lo ajustamos. ¿Tá? Pero sí, muy valioso el comentario. Y voy con uno más, así seguimos un poquito más para adelante en el material. Voy con Schubert, dale, que está me lo levantado por ahí. Profe, también saber el presupuesto con el que se cuenta para X cosas. Por darte un ejemplo,
Ujú. Tengo una amiga que trabaja como contadora para una empresa y, por ejemplo, Recursos Humanos le pide un presupuesto para la fiesta de fin de año. Ahí tenés que tener calculado cuánta plata se va a gastar y cuánta plata se le va a pasar a ese sector en particular. Muy buen punto. Y la fiesta, que suba ese monto, ¿no? Todos queremos que suba. Pero sí, hay un tema de presupuesto y muchas veces se tiene que comparar. Viene la evolución en el tiempo, ¿no? Entonces empiezan a decir, che, pero la anterior salió 100. ¿Esta querés 200? ¿Qué pasó? ¿Somos más? ¿Somos más o somos menos? Somos menos, deberíamos gastar menos, ¿no? O sea, hay una evolución en el tiempo, hay una composición que capaz te pide una apertura, hay un montón de cositas, vamos a seguir ampliando de a poquito. Pero vamos un poquito con la presentación, así llegamos a terminarla en un ratito. Objetivo de la contabilidad. O sea, hablamos de lo que es la contabilidad, que está en un ambiente, en un contexto de información de la empresa. Dentro de la información de la empresa hay un pedacito chiquito que dice contabilidad. Todo lo que refiere económico, financiero, patrimonial, eso sería la contabilidad. Bueno, en base a esa contabilidad tenemos el objetivo de la contabilidad, que es suministrar información, y como dijimos recién, a usuarios internos y externos. Ustedes me dijeron ejemplo. El interno es el gerente que me dice, ¿cuánto vendimos el mes? Que puedo tener un gerente de cada departamento del Uruguay, ¿no? Y puedo tener el detalle de venta por subproductos. Capaz tengo un gerente de producto A y un gerente del producto B. Y tengo usuarios internos que me piden información contable. ¿Ah? Entonces ahí tengo un montón de ejemplos de usuarios internos. Y el usuario interno es cuántos productos tengo para ver si tengo que pedir más o no, cuánto espero vender, las proyecciones, ¿tá? Hay un montón de usuarios internos que utilizan esa información contable y usuarios externos. Acá me dijeron ustedes, banco, ¿para qué le importa el banco? Y bueno, para prestarme plata. ¿Y la DGI para qué le importa? Y bueno, seguramente tengo que pagar impuestos en base a cuánto gano, capaz. Con lo cual, empieza a tener un ámbito, una esfera de aplicación. Gonzalo, ¿querías decir algo? No, perdón. No, por favor. Y nos dice, ¿para qué esta información? Nos dice para la toma de decisiones, para el control sobre diversos aspectos de la entidad. Y básicamente los tenemos acá, los generales, ¿no? Queremos saber cómo le va a la empresa, situación financiera, cómo le va, cómo estamos, cómo estuvimos y cómo venimos en relación al tiempo. El desempeño, bueno, al final del día, más allá, ¿cuánto nos está quedando? ¿Viene siendo rentable? ¿Con qué margen? ¿Con cuánto beneficio? ¿Cómo venimos con ese beneficio? ¿Mejorando? ¿Empeorando? Y bueno, los cambios, ¿no? Cuando hablamos de evolución en el tiempo, comparamos y empezamos a ver cómo venimos, ¿no? Puede venir unos cambios en la situación financiera generales, particulares por sector, por producto, por área, por departamentos, ¿ah? Con ubicaciones. Entonces, tenemos un montón de información. Y para eso, o sea, nosotros tenemos la contabilidad, sabemos lo que es, sabemos dónde está, sabemos para qué, y ahora tenemos que saber el cómo. Y ese es el proceso. O sea, cómo llegamos a tener toda esa información. Y bueno, lo primero tenemos que captar datos. Esto es lo principal. Y captar datos les digo, captar datos desde que llegó la factura, porque vos sos el contador, estarás ahí, serás el contador licenciado o lo que sean, que es por lo cual estemos acá, pero estás en el ámbito empresarial y a veces los datos no te llegan así. Entonces vos tenés que captarlo, o sea, el tipo de cambio. Y yo qué sé, no me llega, no me manda un mail el BCU, me dice, mira que hoy está el dólar, está a 40. Tenés que ir, buscarlo. Hay datos que son internos. O sea, voy y le pregunto, el área de compra, llegó una factura, me la dan. Hay datos que son externos, tengo que ir y buscarlo, el tipo de cambio. No me va a llegar a avisarle a mí cuánto fue hoy el tipo de cambio. Entonces, hay datos que están, hay datos que tengo que ir a buscarlo, hay datos que tengo que buscarlo más interno o más externo. Una vez que capto esos datos, de alguna manera, con un mecanismo o un sistema, que luego vamos a ver cómo anotamos ahí. Pero de alguna manera tengo que agarrar el dato, llegó la factura, o la fui a buscar, pero la tengo, la capté. Bueno, ahora tengo que tener una manera de procesar eso. La factura es, ¿a quién es? ¿Por cuánto es? ¿Con qué modalidad de pago? ¿De qué forma? ¿Por qué fue? Bueno, todo eso lo tengo que procesar de alguna manera y posterior a procesar muchos datos, ¿no? Tengo muchos datos, los proceso, los capto, muchas facturas. Proceso un montón de facturas, al final del día paso raya y digo, bueno, al final del día tengo las ventas del mes. Procesé todas las facturas del mes y acá tengo una información. Y le doy un formato, lo preparo. Bueno, la información de este mes comparada a la del mes anterior, lo separo por los departamentos, por los locales, sucursales, y ahí genero la preparación de la información.
Entonces vamos a emplear cada puntito. El punto 1 es la captación. El sistema de información debe proveer los mecanismos que permitan recoger los datos de los hechos. O sea, tenemos que ir a buscar lo que pasó, los hechos o acontecimientos, y bueno, nos dice acá, con tercero, lo que preguntar las compras y ventas, internos de la empresa, la producción, un dato interno, que necesito ir a conocerlo, buscarlo, preguntar, acontecimiento externo, variación del tipo de cambio, variación en las normas impositivas, ¿tá? Captación de datos de índole patrimonial, ¿tá? Yo tengo que tener mecanismos o formas de captar esos datos. Procesar los datos, me dice, luego de captar los datos se debe procesarlo. Tengo que clasificarlo, o sea, cuando me llegue la factura, esta es una factura de venta, va para este lado de venta. Me llega una factura de compra, bueno, esta va en este lado de acá, la clasifico. Cuando lo tengo clasificado, de alguna manera tengo que registrarlo. Podemos ver cómo, pero lo tengo que registrar en la contabilidad y bueno, almacenarlos ahí, guardarlos. Esto se llama teneduría de libros. ¿Tá? Pregunta potencialmente teórica, ¿qué es la teneduría de libro? ¿Tá? Que es bastante un término técnico. A la finalidad de este procedimiento es que los informes se preparen en la etapa siguiente sean útiles para tomar decisiones. ¿Tá? Y cuando hablo de utilidad, no solo tengo que tener la información correcta, sino que la información tiene que estar ¿qué? A ver si me... La pregunta no es muy clara, pero a ver si se dan cuenta. Yo Yo, tengo que tener información certera y... yo puedo decir, Dale, clara. Tiene que ser clara, entendible, que tiene que ser entendible. que se Busco pueda otro. explicar. También busco otro. Otro Con término. comprobantes. Comprobable. Identificable. Identificable, Ordenada. verificable también. Busco otro. Ordenada. Confiable. Ordenada, confiable también. Concisa. Archivado. También. Comprobable. Que tenga la Controlada. información correcta y ¿cuándo? Ordenada. Confiable Procesada. ponen en el chat. Tiempo y forma. Más, En quiero más. A tiempo, ver, hay uno. ¿Cuándo en necesito la tiempo. información? Confiable la necesito, sí. ¿Qué más? Actualizada. Actualizada. Ah, Forma. hay un montón de cosas que necesito información. Me dijeron 20, pero hay como dos que por lo menos destaco yo. Que tengan la información, primero tenerla, ¿no? Y después tenerla actualizada con el reporte del año pasado. Y te digo, ¿qué querés que haga yo con esta información? Está bien, es certera, es confiable, verificable, pero es del año pasado. Tráeme la de hoy. Cronológica. No, demoro 30 días en hacerla. Ay, bueno, toda la información lo hiciste divino. Es sencillo, es entendible, confiable, verificable, con comprobante. Pero no me sirve de nada. Entonces necesito que sea, además de todo eso, que sea hoy, que sea actualizada, que me hable y que sea oportuna, ¿no? Esa es como la palabra oportuna, actualizada, ¿no? Que la tenga cuando la necesito. Porque si no, no me sirve de nada para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces un poco de eso. Pero bueno, estuvo bueno. Preparación de la información, transformar los datos, comunicar la información a los usuarios. O sea, al final del día yo hago un informe, o preparo la información contable y se la tengo que dar a alguien. Y eso tengo formatos distintos, ¿no? Usualmente vamos a hablar informes internos, tienen un formato interno, y externo vamos a ver que los casos típicos como tienen un formato más estructurado. Y si estos se ajustan generalmente a estructuras predeterminadas. Ejemplo, informes a usuarios externos, tales como los estados financieros. Ustedes van a escuchar mucho estado financiero y vamos a ver qué hay ahí adentro. Pero son básicamente distintos informes muy específicos, concretos, con una estructura muy clara y muy concisa que todas las empresas utilizamos. Entonces es un formato muy parecido de empresa a empresa. Con lo cual, ese es un formato muy concreto que es utilizado para los usuarios externos, que deben presentarse de acuerdo a disposiciones normativas. Entonces es muy concreto, tiene muchas líneas, pero tiene un formato bastante estandarizado. Mientras que los informes a usuarios internos, como antigüedad de saldos de cliente, y queda ahí. Bueno, pero con este tipo de información a usuarios internos, usualmente es más descontracturada. ¿Por qué? Porque si el gerente de venta me dice, quiero que me hagas este reporte con estas columnas, donde me dividas por sucursal, y yo me arremango y lo tengo que hacer. Y si me dice, bueno, ahora quiero que me lo dividas por producto, lo mismo, lo tengo que hacer. Pero ¿qué pasa? El usuario externo
no me va a pedir tan separadito, me dice, bueno, vos hacelo así y vos otro hacelo distinto, sino que en general tenemos normativa y bueno, lo hacemos todo en un formato estándar, de alguna manera más determinada, más una estructura predeterminada, entonces tiene un poco eso. ¿Ah? Y acá tiene un poco de bibliografía de dónde están estos temas, lecturas ahí que pueden hacer. ¿Ah? Acá un poco para que sepan dónde está. Y ahí terminamos la primera presentación. Entonces, con esta información, estamos con lo suficiente para ir al ejercicio 3, que es muy parecido al 2, nada más que tiene alguna cosita adicional, ¿no, Araceli? Sí, es muy parecido al 2. Muy parecido al 2. Ahí comparto. Ahí, perfecto. ¿Cómo me quedó esta? Bueno, la voy a comenzar a leer. Ejercicio 3. Vieron que Riquísima, el hijita, 4 es riquísima. domiciliario. O sea, que si eventualmente lo hacen, Mejor esta que es la la de mi mamá me solución, quedó pero esta si a no mí. lo entienden, nos lo dicen algún día. Y cualquier cosa me quedo 5 minutos de los 3. O mandan un mail. Tienen el mail en Eva, mío está por ahí. Varios me han mandado, me mandan mail, contestamos, no pasa nada. Si tienen alguna duda y no entienden, está bastante bien las soluciones, están bastante comentadas, pero por ahí no se entiende y nos dice. Ejercicio 3. La empresa Transamérica SRL comenzó sus actividades el 01 del 04 del 2025, o sea, el 1 de abril, conformada por 3 socios. En ese momento los aportes fueron los siguientes. O sea, va a ser básicamente muy parecido a lo de hoy, la estructura, por no decir igual. Nada más que no nos preguntan sobre el patrimonio, esas cosas que las podemos hacer igual. José aportó mercaderías por 50.000 pesos y además efectivo por 100.000 pesos, que proviene de un préstamo del Banco Sur que firmó a nombre de la empresa. Vieron que acá también les dice a nombre de quién está ese préstamo. El mismo se encuentra exento de interés. Eso es como un dato aparte. Sebastián aportó un vehículo usado tasado en 150.000 pesos, el cual tiene una Y me deuda de comió esta mamá patente cuando de llegó. Y a mí, que 30.000 la de comida la que que no se es hará una, come cargo todo ella. Ahora Sebastián hizo con pego su y estaba todo patrimonio y personal. tras. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces que no lo vamos a considerar nosotros para dentro de la empresa. Acuérdense que estamos viendo la visión de la empresa. Porque se va a hacer cargo Sebastián con su patrimonio personal, que lo aclara muy bien ahí. Y después tenemos a Nicolás, que aportó mercaderías por 200.000, inmobiliario por 500.000, 50.000 pesos, y se comprometió a trabajar 12 horas en la empresa, lo que permitirá un ahorro de sueldos de 35.000. Eso es un dato. Que da. Andrea, tú dirás. Ahí tenemos mercadería Sí, por 50.000, sí. es propio, y el efectivo es una Sí. fuente ajena por 100.000, caja. Ahí está, perfecto. Bien, lo voy pintando. Rapidísimo. Esto se entendió por qué. Acá también lo mismo. Clasificamos el rubro del efectivo, en este caso un efectivo por 100.000, en caja. Bueno, mercaderías, mercaderías, no tuvo no hay mucha diferencia. Y como dice bien la compañera, como es de un préstamo del cual se va a hacer cargo la empresa, es fuente ajena. ¿Está? A ver, Cecilia. Sebastián, Sí, él aporta el vehículo, que sería vehículos por 150.000. sí. Es un recurso y es de fuente Ujú. propia. Y los 30.000 de la patente no los tenemos en cuenta porque eso se va a hacer cargo de él con su plata, con su patrimonio personal. Exacto. Muy bien. Y que acá se los dice, también se los deja bastante claro que es con su patrimonio personal. Entonces, como que está, ni nos como prestamos atención a la patente cuando ya nos dice que se encarga él por su propio patrimonio y no de la empresa, no la consideramos y ya no nos enfrascamos con eso. Está Cintia antes, pero le voy a dar la palabra a Gonzalo para ir variando porque Cintia se ha aportado bastante, así otros compas hablan. Nicolás aporta mercadería por 200.000 pesos y Sí, es un recurso, si no me equivoco, propio. ok. Y también mobiliario por 50.000 pesos, que también es un recurso propio.
Lo Y dijiste con además duda. dice, y además también dice que se compromete a trabajar 12 horas, que Sí. permite ahorro de sueldos de 35.000, pero, Sí. o sea, no es un recurso ni fuente en la cual podamos tener en cuenta. Claro, en esta instancia en la que estamos evaluando esto. Exactamente. Fernanda, tengo antes. Yo lo que quería decir es que igualmente todos estos datos no son actuales. No. Estos fueron los que Son- aportaron en ese momento. En ese En momento ese los momento, en el 1 de abril del 2025. sí. Claro. Porque estamos Claro, esto es haciendo el únicamente, análisis en el 2025. Bien, bien. Porque viste que la pregunta dice cuál, es que no la leí de hecho, se pide, ¿cuál fue el total de los recursos y fuentes en los que comenzó? Como cuando comenzó la empresa, ¿en qué situación estaba? Y ahí te dice, bueno, cada uno aportó Bien. esto, lo otro. O uno fueron plata, mercadería, un auto, que esos vehículos, mobiliario. Entonces, ahí cuando comenzó, bueno, cuál fue el aporte de cada uno, cómo lo clasificaron bien ustedes acá en el rubro, y cómo también lo pudieron acá visualizar cuál era ajeno y cuál no, y bien la explicación. Lo que no nos pide acá, pero hoy lo hicimos, que es claro, ¿no? Esto, los recursos, hoy lo identificamos como que entre activo, pasivo y patrimonio, neto. Activo. era el Activo, ahí activo. va. Este como el activo. Ahí están, la tengo en blanco. Este como el activo, perfecto. Las fuentes propias, ¿cómo las Patrimonio. tenés? Patrimonio. Patrimonio, neto. Y, y este, por defecto, Pasivos. por Activo. diferencia. Y lo bueno de esto es que nosotros le mencionamos que es a qué hace referencia cada uno y cómo lo relacionamos, porque capaz que si un día tienen una pregunta en donde ustedes tienen estos dos datos, por diferencia pueden sacar el pasivo. O si tienen activo y pasivo, por diferencia sacan patrimonio. Por eso el tema de la importancia de la que hoy le mostramos, ¿cómo se dice? De relación elemental de, Ecuación. de la fórmula, de la ecuación exacta, de la ecuación. Porque si un día le falta uno de los datos, ustedes por despeje lo pueden sacar. O sea, que no se tabulen que tienen que estar siempre los tres. Seguramente, o inclusive si faltara este, yo sé que si yo sumo estos dos, me tiene que dar este. Y acá no me está dando, o sea que me está faltando plata. Entonces, también sepan eso, porque capaz que un día les ponen acá una X, ustedes por diferencia tienen que sacar qué es lo que me falta. Solo para que vean eso de que pueden ir mandando las fórmulas por despeje y identificar los valores. Franco, tengo primero a Franco. Hola, ¿qué tal? Hola. Profe, ahí quería consultar una cosa, ¿no? Respecto a las horas que va a trabajar el muchacho este, que va a significar un ahorro a la empresa, ¿no? Sí, Ahí, o sea, suponiendo que tuviésemos un empleado y este empleado le pagásemos eso, digamos, por 3 meses trabajados, ¿no? sí, O hasta la actualidad. Eso iría al concepto de pago de sueldos, ¿no? sí, Nosotros, ahí vamos a ver más adelante, ¿no? Para adelantarnos, pero para contestar a Franco, vamos a hablar que después vamos a tener ingresos y gastos. Entonces vamos a hablar que el sueldo es un gasto y también tenemos un pasivo a fin de mes, que una compañera medio que lo adelantó, que decía, yo hago cortes mes a mes y a fin de mes represento la parte a pagar, un sueldo a pagar. Entonces vamos a ver. Pero todavía no vamos a entrar en eso, hay mucha tela que cortar antes. Pero para medio que responderte, Franco, vendría por ahí. Entonces sí, Ah, ok. O sea, en realidad sí es como un ahorro, ¿no? Aunque sea un recurso humano. no es que sea un ahorro, porque capaz el precio de ese sueldo es el sueldo que le pagaría a cualquier persona que trabaje. Entonces, capaz él me la va a estar solicitando, pidiendo. Acá lo que no es, eso no es un recurso que nosotros debamos agregar en este formato para poder hacer los cálculos, ¿tá? Es un recurso humano, perfecto. Nosotros los recursos humanos no le ponemos valor, ¿tá? Entonces, si ahorra o no ahorra, cuánto sale, no lo colocamos, entonces no se agrega en la línea, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque además, como estábamos viendo y viene como alineado con la parte de activo, empezamos a alinearlo a la contabilidad y como veíamos, recursos humanos no era un activo,
por ende, por eso tampoco lo estamos agregando. ¿Tá? Pero te preguntan el día de mañana, teórico, recurso humano, ¿tenés un recurso humano? Sí, lo tengo. ¿Es un activo? No, no es un activo. ¿Tá? Entonces hay que saber identificarlo. Golazo, ¿Ok, profe. Franco? Gracias. Bárbaro. Golazo. Camila. Profe, yo iba a preguntar, por ejemplo, si en la letra dice que tienen para cobrar un cheque, ¿no? Pero es una fecha más adelante del inicio de las actividades. ¿Lo tengo que agregar en los recursos o no? Porque es como más adelante, no está en el inicio, ¿no? O sea, veo No, que no. decís, a ver si entendí. ¿Alguien entrega ¿qué? ¿Un cheque? Sí, claro, dice o sea, acá. me lo ponen en la letra, por ejemplo, pero es más adelante del inicio de las actividades. Eso siempre me dio duda. No O sé sea, si lo lo vas tengo a que agregar. agregar. O sea, todo lo que sea un recurso. ¿Tá? Y ahí te da como que remontarte a lo que era la definición de recurso y decir, bueno, Ajá. ¿bienes o derecho? ¿Y esto qué es? Un cheque que es, Mm. bueno, tengo un derecho a cobrar Ah, diferidos. claro. En algún momento voy a cobrar. O sea, recurso es, porque es mío, me lo dieron a mí, alguien me lo dio, Ujú. ahí no. O sea, un dueño te aporta un cheque diferido y no importa, es un recurso, es mío. Cuando venza, no hay idea, pero es un recurso, sí. Y ahí Ah, lo yo no agrego. sabía si contaba por la fecha, porque eso aparecía, por ejemplo, en las revisiones y siempre tipo me dio duda. Vos ahí es un recurso, es más, Ah, lo agrego. es un activo, todavía te digo. Claro. Ah, O ta, sea ta, que ta. sí, Gracias. y esto es una pregunta que está muy, muy en la revisión y eso, lo- Sin importar si es diferido o al día. siempre es un activo. ¿Tá? Y ahí está bueno esta definición que siempre está ahí en la vuelta y grábenselo. Todos los activos son recursos, pero no todos los recursos son activos. ¿Por qué? Porque hay recursos que no son activos porque tengo 4 características y condiciones que cumplir. Pero siempre los activos son recursos. Son recursos que cumplen las 4 condiciones. A veces está medio teórico ahí mezclado. Tal vez más parece un trabalengua, pero ¿tá? Es entender dónde los recursos, esa bolsa enorme, y los activos está ahí adentro, una bolsa exclusiva que cumple 4 condiciones. ¿Tá? Nada, ese comentario. Pero Felipe, y después vamos con Nicolás. Dale, Felipe. Bien, ahora me surgió otra pregunta con lo de Camila, que porque creí que había planteado la pregunta desde si yo recibo ese cheque después del 1 del 4, en esta pregunta al final no aparecerían los recursos porque es al 1 del 4, ¿verdad? Claro, Claro. esa es la Constitución, al 1 al 4. Por eso. Está Sí, sí, genial. Y ella lo la decía otra, como si el a cobrar era, porque viste el diferido lo claro, vas a cobrar en después, un mes. Pero acá como la pregunta es, a esa fecha, claro, vos tenés que ver, ¿a esa fecha lo tengo? Sí, entonces lo agrego. No, no lo tengo porque me lo claro, dan el día bien. siguiente. No lo tengo. Ok. Perfecto. Y la otra pregunta era sobre, en este ejercicio, ¿el patrimonio neto es igual a las fuentes propias? Porque no hemos tenido movimiento, ¿verdad? Porque es el día en que comenzó las actividades. Sí, Porque si yo después tuviera vamos, movimiento ya no sería igual. sí, después vamos a ver, y como veíamos en el teórico de las fuentes propias, también teníamos reinversión de las ganancias, teníamos otras cosas. Y después dentro del patrimonio, lo vamos a ver mucho más adelante, que dentro del patrimonio aparecen más cuentitas contables, reservas legales y otras cosas que no voy a entrar ahora, pero por ahora, y en estos ejercicios así como está haciendo ahora, ¿no? Que son los que estamos viendo y lo que vamos a ver siempre con concepto contable, que nos está dando con cuánto arranca el aporte, va a ser siempre así. ¿Ah? No, yo voy a preguntar por el hecho de no tomarlo para mí como regla de que el patrimonio neto va a ser igual siempre a las fuentes propias. Sí, aparte, y más en estos casos cuando más aporte de dueño, después hay reinversión de las ganancias, que vimos que estaba en el teórico, ¿se acuerdan? Entonces empieza a haber otros condicionamientos que tenemos que tener en cuenta para hacer los cálculos, sí. Pero por ahora no se complique. Es así como lo venimos viendo y lo vamos a ir complejizando de a poquito. Pero no mucho más que esto tampoco. Nicolás. Buenas, yo solo quería consultar cómo sería el tema si la patente la pagase la empresa. O sea, capaz que lo vas a explicar más adelante y No, aprovechamos ahí. no sé cómo se pone ahí. No, está bueno. Y además creo que en el chat alguno preguntó o Sí, mencionó pregunta alguna cosita de recién, eso. de vuelta. Así que Sí. está bueno porque duda de varios. La letra acá lo que te dice es, Sebastián aportó un vehículo usado tasado en 150. O sea que está claro
que hay un recurso, que es un vehículo, que el valor del vehículo es 150. ¿Tá? Eso nos queda claro. Ahora, hay que ver, este vehículo que vale 150, lo pone en su totalidad, y la realidad dice, el cual tiene una deuda de patente de 30, y nos dice que se hará cargo Sebastián. ¿Tá? Pero entonces lo que tenemos que decir es, yo tengo algo que vale 150. Si ¿Le esta persona descuenta? se va... Ahí, Andrea, hay que ver. ¿Tá? En este caso, como Sebastián se hace cargo de todo, él te entrega el vehículo impecable, digamos, con todo pago, sin deberle a nadie. Vos tenés algo que vale 150 y todo lo aporta Sebastián. ¿Tá? Pero él nunca se va a descontar del recurso, porque el recurso lo tiene la empresa y el recurso siempre vale 150. Así tenga deuda, no tenga deuda. El tema es Pero que si tiene, si si en tiene vez de deuda, decir que lo paga Sebastián, ¿no? Y se hace cargo ujú, la empresa de esos 30.000, ahí es. ahí se descontaría de los 150 a los 30. Ahí sería fuente ajena 30, fuente propia 120. ¿Ah? Imagínate, te pongo un caso capaz que sea más claro todavía. Imagínate, él compró el vehículo, lo compró crédito, ¿tá? Pagó hasta ahora, le pagó el banco 120, imaginemos que no hay interés, imaginémonos simple para no complicar. Él lo compró a 10 años y viene pagando tanta cuota que viene aportando 120. O sea que le queda pagar al banco 30. Y te dice, yo te entrego el vehículo como está y el préstamo lo tenés que seguir pagando vos. Y hacemos un papelito que 30 lo tenés que seguir pagando vos. Es más o menos lo mismo, ¿verdad? Entonces vos vas a tener que decir, yo tengo algo que vale 150, Sebastián me lo entrega por 130 y tengo fuente ajena, o sea, obligaciones perdón, me lo entrega por 120 y tengo fuente ajena, obligaciones a pagar, a este caso en un banco, por 30. ¿Tá? En eso, no me confundan con cambiarme el valor del recurso. No, el recurso siempre vale 150. ¿Sabe? Sin importar quién paga el préstamo, ¿tá? Eso es importante. Cintia. Bárbaro, gracias. No, yo quería hacer una consulta porque me entreveré y lo quiero anotar. Diga. Algo que dijiste sobre los los recursos son activos, pero los activos no son, no sé, algo así dijiste. Y los Y lo recursos quiero no siempre anotar son porque, activos. a ver, ¿cómo? Hacete un dibujito ahí, digamos. Sí, es lo que estoy tratando de hacer porque no, Es mi más fácil con memoria no. dibujito que con letra, porque con letra es un trabalengua. Te haces una bolsa grande que es recurso. Sí, ¿Tá? bien. Adentro de la bolsa grande hay una más chiquita y dice activos. Nada más que es eso. Ok, Entonces, perfecto. vos cuando ves eso, vos lo que ves es los activos siempre son recursos. Ahí capaz lo pueden mostrar si queda. Bien. Porque son pequeños datos que son muy importantes después. No, siempre es una pregunta bastante que está ahí a Ok, la vuelta, gracias. siempre. Siempre Entonces, anda todos medio. los activos son recursos, pero no todos los recursos, entonces sería al revés, ¿no? Claro. Son No todos los no todos los recursos son son activos. activos. Excelente, muchísimas gracias. Por favor. ¿Ah? Pero bueno, nada, eso estaba por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Andrés. Estás muteado, Andrés. Ah, perdón, perdón. Em, Dice que el vehículo tiene un valor tasado de 150.000 más una patente, correcto. Pero especifica en la pregunta o en la oración que Sebastián se hará cargo de esos 30.000 con su patrimonio personal. Ahí no indica que la empresa lo va a pagar. Dice que lo va a pagar él. Correcto. Sí. ¿Y cuál era la duda o el punto ahí? Ah, que Te hace escuché pensar, que... te hace pensar distinto. No, lo que escuchaste hoy es una compañera, creo que fue Andrea, me dijo, bueno, ¿y si fuera? O sea, me sacó el ejercicio y me dice, ¿y Ah, si ok, si fuera? fuera, ok, ok, está bien. Y si fuera, cambia, ¿está? Si fuera, Pero, claro. sí, pero Sí, sí. como está hoy, Sebastián se hace cargo de todo. La empresa no tiene cero deuda, no tiene nada. La empresa él se cubre de todo, entonces él lo entrega limpio, fuente propia Exacto, en el correcto. 100%. Eso, está bien. Gracias. Perfecto.
Entonces, nos queda un ratitito. Entonces, vamos a bichar por acá. Déjenme que me comparto. ¿Ah? Ya que nos queda un poquito, vamos a ver con la PPT la unidad 2. Así la terminamos, que es súper corta. Profe, entonces, si entendí bien, el ejercicio 4 era para hacer nosotros, ¿verdad? Y voy con eso, Gonzalo, ¿sabes qué? Voy por ahí que me parece mejor todavía. Para que voy por ahí, así ya lo voy diciendo los deberes, estamos ahí en tiempo. Bueno, chicos, miren acá. El PDF que todos vimos en EVA, el que tiene todo el tomo 1, toda la primera parte. Perfecto. Ustedes vienen para acá, hicimos el 1, hicimos el 2, que es de Ale, Fede, Max y Lore, ya lo terminamos. Vimos el 3, que es la Transamérica, SRL. También pedía lo mismo que el ejercicio 2. Tenemos el 4, este dice domiciliario. Ustedes, ustedes van a la soluciones de déjenme dónde está acá, este PDF de acá. Si ustedes van a que saco esto para otro lado. Si ustedes van para acá y buscan el ejercicio, van a ver el 3, van a ver que el 4 no está. Por eso es domiciliario ese. Este ejercicio es para que ustedes lo hagan y si tienen duda, dado que es muy parecido a lo que estamos haciendo, por eso no tiene soluciones comentadas porque son sacados de exámenes, ustedes lo practiquen, lo hagan, son muy parecidos, que cualquier duda vengan con nosotros y los chequeamos. Nos tomamos unos minutitos al final ahí seguramente y nos dicen, nos quedamos un poquito más y los hacemos. El ejercicio 4, si se dan cuenta, dice, la empresa tiene acordada una línea de crédito con un banco, la fecha utilizada es la misma 70, entonces te da pregunta. Acá te da pregunta sobre el pasivo, que fue el tema que ya vimos, o sea que ya tienen toda la información para responder esta de acá, con la presentación. Tenemos la siguiente, también con el pasivo, tenemos un par de ejemplos. Acá tenemos otros ejemplos, hay otras preguntas que tienen preguntas. Estas son de activo, pasivo y patrimonio. Un bien de la propiedad de la empresa y no genera beneficio puede ser un activo, me está pidiendo las condiciones del activo. Y bueno, los ejercicios estos más relacionados con activo, pasivo y patrimonio, que son muy parecidos a los del ejercicio 4, son el ejercicio 1, el 2 y el 3. O sea, recomendación para ustedes. Antes de arrancar el ejercicio 4 que está ahí arriba, vengan por estos, que son los que vamos a hacer en clase nosotros, la clase que viene. Para que ustedes lo vayan practicando, sí, porque nosotros venimos con la solución en el medio que lo damos, pero choquese ustedes con la realidad, con activo, pasivo y patrimonio, ya dimos el teórico. Entonces ustedes ya están en condiciones de ver estos ejercicios, que está la solución cargada y además lo vamos a hacer en clase. O sea que acá la tenemos certera. Tienen un montón de cuentas contables. En base a estas cuentas contables, ustedes tienen que decir cuál es activo, cuál es pasivo y cuál es patrimonio. Este es el ejercicio 1, ya lo pueden ir chequeando. El ejercicio 2, un poco lo mismo, ¿verdad? Tiene dinero en efectivo y lo que me pide es armate el detalle de activo, el detalle pasivo y de patrimonio. A esta fecha y después a esta otra fecha. ¿Está? Tienen que empezar a ver y desglosar activo, pasivo y patrimonio, que es lo que vamos a ver en la clase que viene. Bueno, eso como de deberes, y ahora sí, mini mención teórica para cerrar muy brevemente esto que es súper teórico y ustedes lo tienen, pero para verlo. ¿Ah? Acá tenemos la información contable relacionada con lo que veníamos charlando. Tenemos este teórico cortito de el objetivo de la información contable, que acá, muy resumido, ustedes lo van a explorar, pero lo vamos a dar súper resumido, que es señalar la información contable. Y dice, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de información contable? Bueno, cuando hablamos de información contable, decimos, usualmente estamos hablando a través de informes contables. Ustedes preparan la información contable, le dan un formato, una estructura, y ya dijimos, puede haber algunos informes que son uso exclusivo dentro del ente emisor, o sea, solo para usuarios internos, porque imagínense, yo con la información contable puedo estar haciendo información de a quién le vendo, cuánto le vendo. Entonces yo no quiero que esa información tenga, le vendo a Pepito teléfono tal, le vendo este producto, y que ande por cualquier lado. Eso es súper confidencial. ¿Tá? Entonces esa información es contable. Capaz tenemos un informe de eso, pero nunca debería salir para el exterior, ¿tá? Para el usuario externo.
ese es exclusivo para un usuario interno. Pero después tengo otros que son suministrados terceros, depende de la información que tiene, ¿no? Eso es importante saberlo. Además tenemos una parte en la gestión. Hablamos de la empresa, ya dimos ejemplo de las ventas en el mes, tenemos datos del contexto que son como el tipo de cambio, eso ya lo fuimos hablando. Información patrimonial, ¿tá? Ya acá vimos cuáles eran los usuarios externos, la DGI, BPS, los bancos, los inversores, los prestamistas, toda persona que esté involucrada con la empresa y quiere tener cierto grado de detalle o lo requiera o lo necesite o le sea necesario, lo va a tener. Y acá primordialmente le vamos a estar dando información patrimonial. No le vamos a estar dando el detalle de a quién le vendo el teléfono y cuánto. Acá le vamos a estar dando, bueno, el banco. Bueno, vos querés que yo te diga mi patrimonio para vos ver. Si yo soy una empresa chiquita, capaz tu monto prestarme, no me vas a prestar 2 millones de dólares. Necesitas saber cuánto patrimonio tengo, cuántos ingresos tengo para ver si tengo capacidad de pago. Bueno, entonces usualmente el usuario externo, información más patrimonial y de la evolución. La información de uso interno variará, o sea, varía respecto al uso de cada uso externo, la cantidad y la calidad. Acá tenemos usuarios internos de la información contable. Información contable, lo que ustedes sepan, en general, cuanto más arriba vayamos en la cadena jerárquica, o sea, si yo voy al presidente, voy al dueño, llego arriba, me va a decir, che, bueno, muchacho, ¿cuánto me quedó? ¿Cuánto está en el banco? ¿Cuánto gané? Seguramente. Pero si yo bajo un poquito en la escala y voy con el gerente de compra, me va a decir, ¿cómo venimos con las compras? ¿Estamos comprando bien? ¿Cuánto stock tengo? O sea, la información que me va a pedir es distinta. Y no es lo mismo el detalle que me va a pedir el dueño. El dueño me va a decir, che, ¿cuánto tengo en la cuenta bancaria? ¿O cuánto me puedo girar de dividendo? ¿Con cuánta plata cuento? Mientras que el gerente de compra me va a decir, bueno, pero ¿cuánto es a cuántos meses le tengo que pagar? ¿Cuánta es mi obligación? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué productos tengo? Dame más detalle. Entonces vamos a decir que en general hay un mayor grado de detalle y de descomposición, más cuando vamos a un nivel más operativo. Y acá estamos a un nivel más directivo, más en la parte más alta de la jerarquía, digamos, un grado de detalle más como comprimido, ¿no? Más resumido de la información. ¿Ah? Pero bueno, esta información, y bueno, es súper confidencial, tiene una frecuencia de presentación que depende a quién se la presento. El dueño capaz quiere que todos los meses le diga, cada 15 días o lo que necesita. Así que son un par de ejemplos. Ejemplos. Bueno, estos son ejemplos. Nosotros igual hablamos de varios, pero de cuánto tengo en el banco, de cuánto tengo para cobrar y a quién le tengo para cobrar, a quién le tengo para pagar, cuándo y cuánto. ¿Tá? Fuentes utilizadas. Esto ustedes lo van a seguir chequeando, pero del sistema contable. Hay datos que no son de la contabilidad, como es un listado de pedidos de cliente. Eso capaz no lo tengo en la contabilidad, pero tengo que llamar a alguien o comunicarme con alguien que tenga el detalle de los clientes que tengo para completar mi formato, mi estructura, mi informe contable. Otros datos del sistema de información, estadística. ¿Ah? Esto de dónde saco la información. Usuarios externos, acá tenemos una lista no taxativa, es decir, son un par de ejemplos los que hablamos. Hay inversores, proveedores, prestamistas, a quienes son usuarios externos de la información general. ¿No? Tenemos, es más, tan amplio que un usuario externo puede ser la comunidad en general. A cualquiera puede ser que le interese, ¿no? Y sea un usuario externo de la empresa, donde vaya o pueda revisar la información patrimonial. ¿Qué más nos pide? Presentación de la información contable a brindar a usuarios externos. Acá ya hablábamos, ¿no? Que tenemos los estados financieros. Esos estados financieros tienen un formato específico. Y acá tenemos muchas normas. Acá hay libritos donde me dice por cada capítulo qué va ahí, cómo lo registro, cómo lo computo y cómo lo calculo. ¿Tá? Acá vamos a hacer el fuerte del contador. Contador anda mucho acá. ¿Tá? Acá es donde está el juego muy fuerte capaz del contador, mientras que capaz en esta información más interna que hablábamos antes, está más un administrativo, una persona más que está en la gestión, ¿no? Pero los estados financieros ya es más para bancos, para inversores, para armarlo, ¿no? Y bueno, esta es un poco la unidad 2 que venía súper alineada con la unidad 1. Así que después de esto ya podemos entrar con los ejercicios de activo, pasivo y patrimonio y vayan chequeándolo que la clase que viene
arrancamos con eso. ¿Alguna duda, algo antes de cerrar, chicos? Emi, si me dejas pasar ahí Dale, obvio. un comentario. Veo que en el chat hubo unos intercambios entre algunos compañeros. Creo que sobre todo estamos en una clase y en cualquier ámbito de la UDELAR y de la facultad siempre prevalece el respeto, por más que lo que quieran decir sea las manifestaciones que quieran, ¿sí? Me parece que primero, empezando por ahí, pues somos todos compañeros, por más que seamos docentes nosotros, somos toda una misma comunidad. Entiendo que se enojen cuando capaz personas que recursan tal vez hacen preguntas adelantadas a los temas. Emi por lo general trata de como ahí apaciguar un poco de que lo vamos a ver más adelante, porque tiene mucho más que ver el tema, los temas que yo inclusive. Pero creo que por ahí me parece que primero que nada el respeto, ¿sí? Sin ánimo de acusar a nadie, eso no va por ese lado, sino y de esto de las personas que tal vez recursen, tengan presente que nos encanta, o sea, preferimos que hayan aprobado, pero si están acá nos encanta acompañarlos en este proceso, y que capaz que si hay preguntas que vienen un poquito más adelante, recuerden que hay estudiantes que recién están ingresando este año, en este primer semestre para ellos, porque es una materia de primer semestre, y que es todo nuevo para ellos. Entonces hay preguntas que sabemos que la van a hacer, obvio, y después otras que capaz entiendo la ansiedad, y por eso les digo, si tienen alguna duda, que ir adelantando, yo no tengo problema en responderles mails, o sea, cero. Pero todavía hay unos intercambios que creo que no hay que dejar pasar porque son parte de nuestra clase. Y que como dicen, incentivar me parece muy prudente los foros, por supuesto, y por supuesto estamos acá para responder dudas, por supuesto que también. Pero ya que no estamos tan sobre las 11, nada, eso. Entendemos tan cansados, son las 11, puede pasar, nos puede Y pasar, pero tenemos es para el futuro. ansiedad y queremos llegar a los temas que me Sí. costaron, que tuve problemas. Pero nada, como dice Araceli, vamos tranquilo, vamos a llegar a dar todo.